Bienvenidos a un nuevo capítulo de Il Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre nutrición sin filtros. ¿Será verdad, mito o realidad? ¿Es todo salud? ¿Es todo marketing? El día de hoy cuento con un invitado que resolverá esa y muchas más dudas. Un experto en la materia. Tengo el agrado de invitar y presentar a Guillermo Varela. Un gusto, Ignacio, muchas ¿Cómo gracias. estás, Guillermo? No, un gusto, Mucho Ignacio, gusto, de verdad, agradecido. Y nada, pues gracias por la oportunidad también de poder presentar también esta información también a todas las personas, acercar lo que, bueno, que es un poco también lo que buscas tú también con acercar la información a lo que busca la gente también y resolver esas dudas de repente que hay, así que aquí estamos. Bueno, primero yo estoy súper agradecido de que haya aceptado nuestra invitación. Yo antes de claramente ver el tema, yo estuve mirando, analizando y hubo un perfil que me llamó mucho la atención. Me gustó la forma con la que tú transmites la información al público. Muchas gracias. Y me llegó, así que como me llegó, estaba acá, muchísimas gracias. Y antes, para comenzar, hay muchas personas que quizás no te conocen, muchas que sí te conocen, así que cuéntanos un poquito. ¿Cuántos años tienes? ¿Quién eres? ¿Por qué decidiste ser nutricionista? Okay. Y cuéntanos, porque Listo. el día de hoy también eres un referente en las redes sociales del área de la nutrición. Bueno, no sé si referente, pero bueno, Oye, vamos a dar. cuenta con más de 110.000 seguidores, así que eso es un hito. Sí, fue difícil. Bueno, mi nombre es Guillermo Varela, tengo 33 años. Jovencito, ¿ah? Sí, bueno, joven, bueno, un lolo todavía, un lolo, todavía. Me queda la flor de la vida. harto camino todavía por vivir. Bueno, nutricionista de profesión, llevo aproximadamente como 7 años trabajando en esto de la nutrición, 6 años en redes sociales también. Bueno, a la pregunta, me preguntaste por qué decidí ser nutricionista. Sí. Yo siempre digo que llegar a ser nutricionista tiene que haber pasado algo en la vida de la persona que te liga a la nutrición. Porque no es una carrera que uno llega, decide como si fuera como un médico, por ejemplo, un ingeniero, o estas típicas carreras que a uno cuando pequeño quizás le decían como, oye, deberías ser ingeniero porque ellos ganan bien y la cuestión. Te entiendo. Bueno, yo llegué a nutrición porque yo pesé 115 kilos. Esa es la realidad. Tuve una obesidad importante en su minuto, tuve resistencia a la insulina, tuve ciertas cosas que me llevaron un poquito, bueno, instancias de vida que me llevaron un poquito a eso. Y bueno, en el camino fui entendiendo de que la nutrición, el ejercicio, bueno, hoy en día la salud mental también que está tan en boga también, son ¿Es cosas un tema que vamos a tratar también? Que vamos a tocar, probablemente vamos a hablar, y entonces pasa que eso me llevó un poquito también a estudiar esta carrera. Bueno, ahí hubo una decisión también entre ser entrenador o ser nutricionista. Pero algo ligado con el cambio físico, ¿no? Exactamente. Con la realidad. Un poco más con eso, o sea, yo pasé por nutricionistas también y también tuve complicaciones, o sea, meras cosas, veía que era muy restrictivo todo, era muy complicado y yo empecé a aprender un poquito también por las mías y eso me amplió un poquito el abanico de herramientas, esta caja de herramientas que todos tenemos, y mientras más herramientas obviamente uno puede desenvolverse mucho mejor en esto, obviamente en la alimentación, ejercicio y demás. Y me decanté por nutrición, una carrera que me ha dado bastante, o sea, yo siempre digo, yo me siento orgulloso de ser nutri. Es vocación entonces. Y me representa, o sea, siento que una carrera que algunas veces también se vio muy en menos también por otras profesiones que también hacían esa pega. O sea, antiguamente habían otras carreras que te daban la pauta de nutrición cuando ibas a una clínica o incluso hasta los enfermeros o enfermeras hacían la misma pega, el médico también. Y hoy en día creo que el nutricionista se ha ganado el puesto también dentro del equipo de salud. Y eso también ha sido a pico y pala, como se dice. ¿No creéis también que el tema de que ahora esté súper de moda el fitness, el cuidado personal, claro, el tener una buena percha, como se dice, también le ha dado quizás más clientes a ti, a los kines, a los entrenadores? Sí, exactamente. Porque cuando van a entrenar, la mayoría de las personas se enfrentan con el gimnasio, con la dieta, con lo que sea. Por primera vez se dan cuenta de que es un universo, que ese no es solamente llegar a entrenar, sino que tienes que tener un asesoramiento completo si realmente quieres como que hacer el agujero gusano, como que saltarte todo el tiempo de error, ¿cierto? Claro, exactamente. Entonces, todas estas cosas, o sea, yo creo que hoy en día, y me alegra mucho también ver a tanta gente joven que esté metida, porque yo digo, los jóvenes de repente hablan cosas y bueno, se suben cosas a redes sociales, que yo no creo que haya una mala intención del por medio. Pero creo que ahí es donde está la diferencia del que estudia un poco esta información, que hay que también poner en claro que es una carrera de ciencia, o sea, kinesiología,
lo que es entrenamiento, lo que es nutrición, son carreras de ciencia. O sea, aquí hay estudios científicos, hay una literatura, hay una metodología de investigación, y eso es lo que nosotros acercamos a la gente, y eso fue un poco lo que a mí también me llevó un poco a la red social. Porque yo veía que habían tantas dudas como dejo el pan o ingreso al pan, o estas dudas que Sí, te entiendo de repente hay, y yo decía, hay como un camino de negros y blancos que en verdad son más grises que otra cosa. Entonces al final me gustaba mucho acercar esa información. Tú democratizas la información para las personas. Acercarla, o sea, porque el eso lenguaje... es lo que buscamos acá justamente. Exactamente. Así que, y por eso bacán. estamos acá al final. Sí, pues, Así bueno, que- justamente cuando yo te busqué tu perfil, te dije, vi que había ese feedback con tu público, Claro. y así que yo dije, ya, él es, y Este. justamente así lo estamos haciendo, así que estoy súper contento. Muchas Oye, me dejaste pero súper sorprendido. Realmente, si tú me dices, bueno, pesaba 115, ahora ¿cuánto pesas? 72. Ya, ese es tu peso ideal, ¿cierto? Bueno, vamos a aclarar, ya que estamos en mito y realidad, el peso ideal en sí... Todavía no estamos en realidad, pero me gusta el que peso, te adelantes. el peso ideal en sí no existe. No existe. No existe el peso ideal porque finalmente nosotros cuando evaluamos un ser humano, evaluamos todo lo que es su composición completa, o sea, evaluamos músculo, grasa, evaluamos todos los tejidos La al final. estructura, cuando es Entonces tú endomorfo, puedes ser un... exomorfo, eso, ¿no? ¿Ah? Cuando es endomorfo, exomorfo, o no tiene Claro, nada que por ver. ejemplo también, o ¿Eso sea, de influye? hecho, también, o sea, influye, pero eso es como el tipo de cuerpo de la persona. Ya, pero- o sea, tú lo puedes cambiar, Pero por ejemplo... si un tipo de cuerpo, no sé, el flaquito o el gordito, pero mide lo mismo, igual. Claro, tienen estructuras Sí. distintas, pero tienen el mismo IMC y los dos irían al mismo peso ideal. Sí, po. ¿Cachai? Entonces al final, en sí, por ejemplo, una persona que tiene mucha musculatura, también tendría Está en sobrepeso. estaría en sobrepeso Sí. y... Me pasó, mira, hace poco Claro. yo tuve que ir a hacer un control de rutinario al doctor, y claro, me midió, bajé 1 centímetro, mido 1,89 ahora, y resulta que me pesó, y pesó 95 kilos. Claro. Y él me dijo, Y te dijo, mira... Me dijo, o sea, estáis bien, me dijo, pero yo le dije, doctor, ¿cómo estoy en mi IMC? No sé. Claro. Me dijo, estáis un poquito elevado, pero porque músculo, Claro, ¿cachai? No, o sea, exactamente. no es malo. Pero para el corazón igual es una sobrecarga, po. Sí, no necesariamente, porque finalmente cuando nosotros hablamos de la sobrecarga en sí Porque del- moverte, del imagínate cuerpo, pesar yo 130, pero soy claro, puro músculo. ahora, claro, si tú pesaras 130 es porque tendrías mucha grasa, o sea, no no, sería- pero si fuera musculoso, por Pero ejemplo. quizás sería porque fueras culturista, ¿cachai? Sí. Y ahí sería por otro tema y ahí habría, ya, ya, habría ya. otro punto. Pero me gusta eso que me aclares, ¿cachai? Porque uno de repente tiene muchas dudas No, que- claro. Y la gente en sí, Sí, las tiene sí. al final. Entonces, claro, hoy en día el IMC, de hecho hace muy poquito salió un estudio con respecto al IMC, hace ¿Ya? un par de... Porque desmitificaron un poquito el IMC como que ya no es un agente de salud como hacia una persona. ¿Cachai? El IMC es más para utilizarlo para poblaciones. Es como para decir, la ciudad, Santiago, por ejemplo, todo Santiago tiene un IMC de tanto. Entiendo. ¿Cachai? Porque la población general Sí. no es una población que entrena. Entonces ahí quizás podría servir un poquito más. Pero en personas, por ejemplo, deportistas o casos muy puntuales, nosotros el IMC ya no se utiliza y, bueno, hace muchos años ya no se utiliza el IMC ni el peso ideal tampoco, porque al final, como digo, una persona que está muy trabajada probablemente va a tener un índice de masa corporal alto. Mira, esta pregunta no estaba en pauta, pero te la quiero hacer igual Pero es porque bonito de él, ¿no? realmente tu historia no la sabía. No la ¿cachai? tenían. Así que para mí es impresionante. ¿Tú crees que, ejemplo, tú como profesional ahora, ¿Mm? y tú que viviste el proceso del cambio, Ujú. ¿cuál crees tú que es el primer paso o los primeros pasos a seguir para realmente lograr el objetivo que ves la meta, ¿cachai? Llegar a la meta. A ver, yo creo que primero, así, creo que a mí el primer paso que fue ser honesto. Yo creo que ser honesto fue la clave al inicio porque cuando tú estás ahí, tú no ves. Y aparte que en general cuando tú ves y ves tu entorno, en general nadie te va a decir que algo está malo. Es muy difícil. Hoy en día, claro, hay más gente que podría hacerlo por lo mismo, porque ya se sabe un poquito más esto de la salud mental. Pero cuando tú eres honesto contigo mismo, tú también tienes más respuestas. Perfecto. Entonces podéis decir, sabéis que yo tengo un problema, hay una situación y hay que trabajarlo. Entonces ese es el primer paso. Y del primer paso, ya cuando tú sabes, ya soy honesto, veo mis problemas, yo recurro a. Entiendo. O sea, si tengo un problema de nutrición, bueno, a ver, quizás sería bueno ver un nutricionista. ¿Sabes qué? No hago ejercicio, no tengo idea de lo que es el ejercicio, quizás sería bueno ver a alguien de ejercicio. Oye, hoy en día también hay tantas páginas, tantos lugares que podrían
de repente incluso ayudarte un poco para dar ese hincapié o ese primer empujoncito que de repente las personas necesitan. Sí. Porque también hay que hablar también que tener un nutri, un entrenador y tener varios profesionales, igual sale lucas, o sea, Obvio. es caro Sí. y no todo el mundo va a poder hacer Obvio. eso. Bueno, pero por eso también hay tratamos más de alternativas. tratamos por lo menos de ir desmitificando, Exacto. de ir diciendo a las personas, bueno, ejemplo, aquí tenemos 3 líquidos. Claro. Tenemos agua, jugo y una bebida. Y Coca-Cola. Aquí si le preguntamos, hacemos una encuesta a las personas, ¿cuál es el más sano? Yo creo que la mayoría Claro, diría me que el agua. cantaría un poquito por el agua. Ahora, una pregunta un poquito más complicada. ¿Cuál de estas dos es mejor? Yo creo que la mayoría diría esta, pero esto Claro. no es tan sano tampoco, ¿cierto? Exactamente. Porque esto es más Claro, colorante. bueno, tiene más azúcares, tiene edulcorantes. Pero si a ti te dan a elegir, ejemplo, este jugo resulta de que no es cero, es normal. Es normal, Y esta es cero. claro. Si tuviéramos que elegir entre este jugo normal, que es procesado, Claro. y esta Coca-Cola, o sea, bebida, perdón, bebida, que es cero, ¿cuál Ajá. tú recomendarías en caso de que no tenés más? A ver, si hablamos de una persona que busca salud en sí, a ver, Que busca salud. que busca salud, yo entre las dos, quizás, y aquí me voy a tener que explayar un poco porque que nadie se alarme, por favor, ¿Ya? pero yo creo que me decantaría un poquito por la bebida. ¿En ¿Vale? serio? Me decantaría un poquito por la bebida. Ya. Meramente porque, bueno, estamos contando que una bebida cero calorías, que no tiene ningún aporte energético. Sabemos que la obesidad finalmente es un sobreexceso de energía, o sea, obviamente consumido también en base a un contexto. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, crisis de ansiedad, ciertos problemas, y que mi ingesta calórica se va a elevar. Sí. ¿Cachai? Porque Sí. voy a comer por impulso. Ansiedad. ¿Se entiende? Entonces, incluso hay investigaciones que también aparecen de que en los casos de personas que tengan obesidad, podría ser un agente de ayuda, por ejemplo, en esos casos de que tú tienes ganas de comer algo dulce, por ejemplo, qué sé yo, el reemplazo por un 0 calorías que generaría saciedad, tranquilizaría esa cabeza, podría ayudar. Es como ¿cachai? en estos estudios que hacen y dan placebo. Vendría Por siendo ejemplo, un tipo de placebo. por ejemplo, podría ser un poquito así. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, como es 0 aporte, no aportaría un poco como esa ingesta calórica. Aquí te En quiero cambio, hacer- el otro sí aportaría. Entiendo. Claro. Negativamente. El otro. Claro, negativamente. ¿Por qué? Porque son calorías que vienen de un azúcar y son calorías que finalmente van a sumar un poco a tu final del día. Ya. ¿Cachai? Y como digo, o sea, el tema del aumentar tu tejido graso tiene que ver con esa ingesta total que tú consumes en un día. Entonces, eso sumas la ingesta y este no. Sí. Solamente por eso. Ahora, a nivel nutricional, ninguno de los dos es interesante. O sea, no tienen nutrientes ricos, no hay una vitamina o hay Justamente algo a eso voy. que tú digas, sabes que esto me aportaría, porque finalmente si habláramos de vitaminas, minerales y otros, a mí me interesaría sacarlos de otro lugar. Perfecto. De las frutas, de Sí. las verduras, de las legumbres. Nos vamos a ir ahí Etcétera. también. También te voy a Claro. hacer un par de preguntitas respecto a las frutas. Obvio. Pero mira, no me quiero ir de acá porque te quiero hacer una pregunta. Mira, lo que pasa es que en las redes sociales siempre están de moda esto de también de romper el mito de la realidad. Hay unos estudios que se hacen los cabros estos que se ponen como unos sensores Oh, ya. que cuando dicen ya voy a tomar esta bebida, pum, y voy a ver qué le produce a mi cuerpo a nivel de insulina, qué sé yo. Si tú te tomas esto y yo me mido, no debería No deberíamos. nada. Nada, cero. Pero está comprobado, ¿no? Sí. Ya. De hecho, ya. podríamos hacer, bueno, pudimos haberlo hecho en vivo, pero Ya. Me hubiera gustado, efectivamente estaría bueno. Para pero, la próxima, Pero para la no próxima. aumentaría porque finalmente la insulina reacciona a un aporte energético. Ya. De hecho, hoy en día también se sabe que... Pero bueno, esto viene con cafeína igual, ¿o no? claro, Ya. pero la cafeína no tiene aporte energético. Ya. Entonces tampoco aportaría también a la misma situación. Las vitaminas tampoco aumentan la insulina. Ya. ¿Cachai? O sea, si tuviéramos esto mismo, por ejemplo, este jugo cero, tampoco debería aumentarlo. Ya. Porque finalmente lo que aumenta la insulina son primero la ingesta energética y hoy en día se sabe que incluso hasta las proteínas podrían elevar la insulina. O sea, Perfecto. de hecho, eso que hace el hecho de controlar tu glucosa por Glucosa, medio de sí. un glucómetro, finalmente... Glucómetro se llama. Sí, finalmente un glucómetro. Finalmente esto en verdad no tiene ningún pedazo de evidencia, o sea, no tiene nada. Porque finalmente, claro, una persona que come cualquier cosa va a aumentar la insulina, es normal. Lo que pasa es que tenemos que estar viendo que ese parámetro no sobrepase el parámetro. Hay que estar dentro de los pero, márgenes. pero en general, o sea, nuestro cuerpo que tiene un páncreas, que tiene órganos reguladores, que tiene ciertas cosas, va a saber poder regular eso. El problema es cuando no exceso. puede regularlo. Sí. El problema no es Lo el saturamos. pic. Claro, es que el problema no es el pic, el problema es la meseta. Ya. Que esa insulina
se mantenga dentro del tiempo Sí. y esa glucosa quede ahí. Sí, porque si es Ese una es el vez a la problema. semana no pasa nada. Claro, no. Pero si es todos los No, días... incluso una persona, o sea, tú cualquier cosa que comas, cualquier cosa que tenemos en la mesa, por ejemplo, que Sí. tenemos manzana, tenemos uva, Bueno, papa supuestamente frita. acá estamos con la comida saludable Claro. y la comida procesada. Y aquí tenemos los 3 elementos, o sea, los 3 van a aumentar la insulina si tú comís. Ya. Y los 3 van a aumentar la insulina de distintas maneras. Quizás la fruta la va a moldear un poco porque tiene fibra, tiene vitaminas y otros más, y quizás ese pic no va a ser tan pic, ¿vale? Pero quizás, por ejemplo, esto que es un ultraprocesado, probablemente sí va a aumentar un poco más. Ahora, el problema... Ojo, otra palabra, ultraprocesado, ya no es procesado, es Ya, ultraprocesado, ¿verdad? nosotros tenemos procesados y ultraprocesados. Ya. Hay procesados buenos. ¿Cómo Por los ejemplo, podríamos diferenciar? Un yogur, por ejemplo. Ya, ese es un Es procesado. un procesado y es un procesado bueno. ¿Y cuál no un es ultraprocesado ultraprocesado? generalmente se le identifica porque tiene más de 6 ingredientes. ¿Vale? Hay una norma que tiene, hay un nombre ahí, que en verdad no me acuerdo en este momento. Pero, no sé, a la rápida, ejemplo, si tú me podrías nombrar, ejemplo, los 3 peores super procesados. ¿Cuáles por serían? ejemplo, papa frita. El paté, ¿no? Por ejemplo, paté Ya. podría ser también Ya, otro. el paté, la papa frita. Ujú. Podría ser también, por ejemplo, un donut, Ya. Una galleta. ¿Y los esos son procesados ultraprocesados. normales? Procesado, por ejemplo, podría ser yogur. Ya, el yogur, Por ejemplo, podría ser queso, el queso. que también está procesado. Y vamos a agarrarnos del mismo lácteo, un quesillo, por ejemplo. Ya, un también quesillo, exactamente perfecto. lo mismo. Entiendo perfecto. ¿Vale? Porque finalmente tú puedes decir, oye, pero el quesillo es bueno o es malo. El quesillo se ha usado toda la vida, tiene nutrientes, tiene cosas, y es un procesado. Sí. Pero se le denominaría como un buen procesado al final. Porque igual el proceso es limpio. Porque Claro, como es que hervir, también hay ultraprocesados, malos procesados, que Ya. son de una cantidad de ingredientes hacia abajo, y tenemos también malos procesados, ¿cachai? Que tienen Entiendo. poco ingrediente, pero que también no son interesantes. Por ejemplo, el paté, Ya, que no tiene tanto te ingrediente. quiero hacer una pregunta, pero que no Eh, quiero que se me olvide. ya. Porque la escuché hace poco también en redes Ah, sociales, porque últimamente nuestras noticias vienen siendo redes sociales. Exacto. Y también vamos a tocar un punto súper importante respecto a eso. Pero escuché una nutricionista, creo que era nutricionista de redes sociales, y decía que no comiéramos maní. Porque Ya. el maní tenía como un peso, no sé, algo, quizás me puedes guiar, Ok. que era un peso que la superficie, no sé, como de la pared del estómago, creo, como que no la soporta, como que es muy pesada para el tema de la comida y Mira, la te verdad, daña. Mira, ¿O no? ¿Cómo mira, sería eso bien Nacho, explicado? Siempre tú podéis ver tanta cuestión que uno Sí. escucha. ¿Pero lo habías escuchado alguna vez? Nunca lo he escuchado, Ah, ya. la verdad, pero... Voy a buscar incluso y te voy a mandar pero para que después lo veas. realmente, o sea, realmente, mira, no hay ninguna... A ver, todos los alimentos en general, incluso los ultraprocesados, parten de la base de que son inocuos. O sea, de que son... Sí. Que son... la persona puede Digeribles. consumir sin ningún perjuicio. Los puedes- ¿Cachai? El problema siempre son las dosis, las cantidades, y eso ya es otra materia. Entonces, un alimento como el maní, que tiene buenas grasas, que es interesante a nivel nutricional... No lo podéis que dejar de lado. No, podéis dejar, o sea, es un fruto seco, o sea, los frutos secos en general han estado toda la vida y Pero toda es que la hay personas existencia. que como que tienen esa manía como Es de que- tratar de... Es que ya que tocaste la red social es muy... Yo podría hacer esto mismo, por ejemplo, una papa frita. Sí. Papa frita. Sí. Y podría señalar la papa frita, no comas esto nunca más. Sí, bro. Y podríamos decir que eso va a tener un trending y probablemente se va a viralizar y es lo que se busca hoy en Eso día. es lo que se busca, ¿cierto? Y pasa que al final la información en nutrición siempre es como más de grises y los grises son fome al final. Porque es todo un depende del caso. Cuando hablamos del IMC también, oye, el IMC es malo y podríamos decir, el IMC es súper malo, pero tiene su utilidad. Solo que, claro, para ti, por ejemplo, una persona que quizás que hace deporte, probablemente no es aplicable. Perfecto. Pero si yo lo tomo como una medida de ciudad, probablemente sí. Entonces, el depende siempre es como ese mensaje poco sexy, poco atractivo. entiendo perfecto, sí. Y es por eso que lo que se viraliza generalmente son esas cosas que son como demasiado populismo. llamativas. El populismo barato, digo El yo populismo también. barato, Y sí. bueno, finalmente hoy en día eso vende mucho también. Oye, te quiero hacer una pregunta que yo creo que la mayoría de las personas siempre se plantean el cambiar, el mejorar el hábito, el mejorar su vida, el hacer una vida más agradable, Ujú. en pocas palabras. ¿Cuál crees tú que es el error más común que cometen las personas, hablando de la media, Ok. al intentar volverse a comer, o sea, al intentar empezar a comer saludable? ¿Qué es lo más extremo o el error más común que tú... Mira, yo de hecho te lo puedo dejar como una frase ¿Ya? incluso. Yo creo que la rigidez en nutrición se corta fácil. Si tú eres muy rígido como una papa frita, te va a Ya, cortar fácil. ya, Entonces, ¿qué pasa? Que al final todas las personas que quieren partir un plan de alimentación o mejorar, siempre piensan en qué quitar, sí. en qué elimino, en qué saco, en qué no como más. Es que yo nunca en la vida voy a comer pan y voy a dejar el pan y voy a quitar la bebida y voy a sacar, y siendo un poco realistas,
tenemos que entender que la nutrición no se trata de quitar cosas, se trata de porcionar, se trata de incluir, se trata de priorizar. Sí, o sea, yo priorizo alimentos, sí. yo por ejemplo puedo hablar de que estos dos los voy a priorizar y quizás este no los voy a eliminar, los voy a limitar. Porque de nuevo o de también, repente hay un producto, por ejemplo, hay varios productos y hace mal, pero algunos son más veganos, más sanitos. exactamente, o sea, es que al finalmente la nutrición no se trata de quitar, porque cuando tú vas con la mente de quitar, en nutrición eso se va, o sea, no es que hay que ser, como digo, hay que ser súper realista en que no es que yo vaya a eliminar el pan y vaya a dejar de comer pan. O sea, les podríamos ser decir, el restrictivo. Claro, yo creo que la restricción hay que ser ordenado entonces. Hay que ser ordenado y hay que nuevamente entender de que la restricción de verdad que en nutrición se corta fácil. Yeah. O sea, el que es más restrictivo dura menos. Sí. Y al finalmente esto no es un sprint, es una carrera a largo plazo. Entonces, al ser una carrera de largo plazo, tú vaya a tener ciertas vallas, porque, oye, en una carrera larga, a ti te va a doler algo y vas a tener que ir un poco más lento y va a pasar, y van a haber situaciones, va a estar tu cumpleaños, va a estar Navidad, va a estar Año Nuevo, va a estar las fiestas patrias también, sí, y hay alimentos, o sea, empanaditas y tenemos todo. Y la nutrición es eso, o sea, la nutrición es nuestra cultura, es nuestra cabeza, es recuerdo, emociones, o sea, alimentos que de repente a ti te recuerdan, por ejemplo, un familiar, o sea, todas estas cosas son nutrición. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el hecho de tú ir inmediatamente a la cabeza de quitar cosas, tú ya sabís que eso no va a durar. Y yo creo que una de las primeras preguntas que yo incluso a mis pacientes le hago en la primera consulta es, si tú sabes que esto no te va a durar de aquí a 2 años, déjalo. Yeah. Porque eso no es el camino al final. Es que al final es como todo, como el entrenamiento en la vida tiene que ser algo que puedas. Claro, o sea, entrenamiento todo, también la gente que entrena. No, pero también, yo te digo, todos los procesos al final son procesos que tienes que mantener a lo largo de la vida. Al final son procesos largos que en sí van a tener sus vallas, van a tener sus mareas también dentro del camino, y que cada vez que tú vas aprendiendo más, y es rico tener estos espacios también, porque al final vas aprendiendo más cosas y el conocimiento hace que una marea que pueda ser muy fuerte, como quizá el fallecimiento de un familiar o una situación muy complicada, quizá esa marea no te bote. Sí, y eso te mantiene en el camino, y eso yo creo que es lo más importante. Oye, pero mira, tomando el tema que tú me dijiste que lo rígido se corta fácil, quizás y me dijiste que esas personas son las primeras en abandonar. Sí, completamente. Pero también quizás esas personas son tan rígidas y se quedan tan fáciles porque la mayoría de esas personas tiende a, creo yo, desde lo que he escuchado y he visto, a ser drásticos, como tú decís, no como maestro, y se proponen un mes, una semana, hasta 2 meses, hasta 3 meses, y ven cambios. ¿Por qué ven cambios? Porque se deshidratan, dejan de comer todo, y al final, después, ¿qué pasa? Vuelven a la normalidad y el efecto rebote los destruye más. Exacto. O sea, por eso te digo, al final a las personas, ¿qué les tenemos que decir? De que tienen que ser ordenadas, tienen que ser conscientes, se tienen que ellos mismos dar cuenta de que lo que están haciendo mal, autoconocerse. Es un complemento de muchas cosas, ¿cierto? Exacto. No es solamente como dejo de comer y lo voy a hacer bien, o me voy a asesorar, porque al final también, pues hay muchas personas, yo creo que a ti te debe ocurrir, que se asesoran, pero también en la casa no se portan tan bien, pues. No, claro, o sea, es que ahí está el parámetro, porque al finalmente es como la expectativa que la persona cree que tengo yo de la persona. Y creo que uno cuando trabaja con personas... Es mucho más importante que ellos tengan expectativas con ellos mismos, ¿cierto? Exactamente, o sea, que la expectativa sea una expectativa real, o sea... Porque si tú llevas mucho tiempo alimentándote de una forma que quizás te ha llevado a un punto, a tener una condición, a lo que sea, o sea, obesidad, sobrepeso, diabetes, lo que sea, y tenía una alimentación que cuesta, créeme que ese camino va a ser largo. Sí. Porque primero, o sea, yo creo que todo lo que es un proceso contiene una curvatura de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje, por lo menos en nutrición, es súper larga. Y eso incluyendo un profesional, incluyendo una persona que no sabe de nutrición y que no está ligada al área tampoco, que es la persona que nos está escuchando en este momento, sí, finalmente va a tener eso también. Entonces es una curva tan larga de aprendizaje, de aprender, desaprender, o sea, cosas que de repente se hablan en la casa. Sí, porque tienes que desaprender los malos comportamientos. Porque, por ejemplo, no sé, o sea, yo creo que todos en la vida, alguna vez, padre, madre, y el que lo está haciendo, por favor, no lo haga más, que esto es, tú no te paras hasta que se acabe el plato. Una frase antiguísima. Sí. Yo me acuerdo perfectamente. Y a mí también. O, por ejemplo, llegaba al sur y estáis, no sé, entrenando y me decían, no, está muy flaco. Claro. Venga, comer algo, por Entonces, favor. Esas cosas tú las tienes que desaprender y después incluir nuevos conocimientos, ¿cachai? Entonces, es un proceso. Pero me gustó eso de desaprender, porque es correcto. Claro. Tú para llegar a algo malo, o sea, tú
debes construir algo, po, weón, y eso después tienes que quitarte esos hábitos, es lo mismo que tú me comentabas. Claro. Oye, mira, y la primera pregunta que te hice yo fue acerca de qué crees tú que era lo peor que hacen las personas al momento de tratar de tener un cambio. Rígido. Ahora, mirando como la salud alimenticia, ¿cuál... un robot, anda un robot por acá. No, Terminator, llegó la hora del juicio final. ¡No! Oye, no, pero mira, hablando en salud, ¿cuáles tú crees que son para las personas las 3 hábitos o los 3 primeros pasos a seguir para poder tener una vida sana o una alimentación sana? Porque, ejemplo, ya te pregunté qué es el primer error que cometen, es ser muy tajante. Sí, ser muy Pero, rígido. ejemplo, ¿qué sí deben hacer o cuáles son los primeros pasos que deben hacer tú que ya lo viviste, más allá desde como nutricionista, como persona? ¿Cómo crees tú? A ver, yo creo que, en sí en nutrición sí hay harto que hacer, pero sí hay cosas que de repente son un poquito más vitales que otras. Por ejemplo, el hecho de hidratarte, yo creo que eso es vitalísimo, o sea, fundamental. O sea, el cuerpo humano... ¿Cuántos litros tiene que tomar, por ejemplo, una persona de la media? Promedio entre 2 litros a 3. Oye, tú les decís, bueno, yo les digo a mi ejemplo a mi tía, a mi mamá, a mi tío... Que hay que tomar 2 litros. Oye, tómense 2 o 3 litros. ¿Qué? Sí. Como que, bueno, pero ¿cómo tanto? Claro, te volvés loco. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que la hidratación es el primer punto que yo creo que es fundamental. O sea, yo no consigo una persona que coma bien y que no se hidrate. O sea, ya la hidratación es como para mí la base fundamental de todo. Y de ahí incluso viene el segundo parámetro, que yo creo que uno de los buenos puntos donde fijarse es comer alimentos y dejar de comer productos. Perfecto, o sea, es un consejo sencillito, porque aquí nosotros podríamos decir comer alimentos y no comer productos. Sí. ¿Cachai? Porque volver un poquito a los claro, a la antigua. es que lo que pasa es que el alimento sano no tiene marketing. No tiene o sea, marketing. ¿para qué te voy a decir que una sandía es buena? No, Sí. no hay un comercial de que, oye, la pero sandía... hubo un comercial donde decía huevo, la proteína. Ya, ¿te por acordás, ejemplo. no? ¿Cachai? Por ejemplo, pero al final el saber que estás comiendo alimentos de nuestra tierra, de donde provienen los alimentos en sí, tú sabés que ya vaya a andar bien. Oye, ¿y cómo lo veía ahora con el tema de las semillas transgénicas? Porque ahora creo que ya ninguna semilla es realmente de la tierra, porque claro, ahora son todas mutadas. Es que si tú empezáis a mirar todos los alimentos como fueron en el pasado, todos los alimentos han pasado por procesos dentro de los años, siguen siendo desde la parte inocua, y eso no quiere decir también de que el alimento sea malo. O sea, hay muchas partes que uno dice que el transgénico es malo, pero en general no. O sea, nuevamente en la alimentación se ha visto en algún alimento por ahí que ha perdido alguna capacidad, pero siguen siendo sanos. Un ejemplo, el tomate del súper. No, ¿Tú lo cortas? Sí. O sea, a mí me encanta el tomate del súper porque realmente lo compro siempre, es lo único que uno puede comprar. Pero vais al campo y es distinto. Sí. O no sé, por ejemplo, no sé si... ¿De qué planeta viene? Si pueden ahí en Google, al editor de este podcast, buscar el plátano antiguo. El director Max ahí se va a encargar. Saludos a Max. Que busque, por ejemplo, una foto de cómo era un plátano hace 100 años y que busque una foto del plátano de hoy día. Ojo, pero igual no comparemos el plátano que nosotros tenemos, no es el mismo plátano que, ejemplo, está en Brasil. No, claro, pero busco un plátano, y vaya a ver cómo era el plátano. O sea, el plátano ni siquiera era así, no era largo. ¿En serio? Tienen la misión ahí de buscar las fotos y no se las mando yo. Pero de verdad que, y así con muchos alimentos que ha pasado, entonces... sí hay mucha parte de la empresa, obviamente, por la producción, también porque también hay que ser realistas de que hay que hacer llegar al alimento también. O sea, si nosotros nos basáramos y tratáramos de nuevamente llegar a ese extremo de rigidez, es que habría que tener un huerto. O sea, no. Sí. Oye, y aún así la semilla tendría cosas, ¿cachai? Sí, pues yo tengo un invernadero en la casa, lamentablemente igual no da para sustentar la casa. No, claro, entonces... Pero por lo menos te quitáis un poquito procesado. Y cómo en la vida hoy en día también empezáis a ver, no sé, las horas laborales. Chile es uno de los países que más horas laborales también tiene. Y vaya a ver los estreses, los traslados y todo esto, sabes que mantener un huerto sería imposible. Entonces, pero igual date cuenta de que, bueno, hablamos del tema de los horarios, pero es que también el mundo se ha transformado en algo que todo es para ayer. Exactamente. Y si te das cuenta, ¿por qué se necesita tanto trabajo? Porque vaya al súper, vaya al mall, y está todo pero a destajo. Todo está, pero bueno, es como que al final... No, y de hecho todo, o sea... Si frenas un poquito algo, se va a notar mucho en lo demás, ¿cachai? Es como que repercute en todo, lamentablemente. No, y como digo, todo, o sea, todo se manipula, finalmente hay cierta... O sea, es que nuevamente, si nos basamos en lo que se hace y no nos pone, y nuevamente no somos honestos también,
Porque claro, o sea, si a mí me ponen en el supermercado, saludo a los supermercados también, Sí. supermercados que en general manejan, por ejemplo, la psicología de los colores, que manejan ciertas cosas también estímulo y te ponen el ofertón Sí. y alimentos que tú cachai que no Sí, son no son- nuevamente pero productos, están baratos. que son productos y no alimentos. Sí, ¿no? pero es tan Vamos a barato mismo. uno lo lleva, po. Claro, Sí. finalmente, si no nos hacemos cargo nosotros mismos Bueno. y nos basamos en lo que pasa, finalmente es que vaya a seguir haciendo lo mismo, ¿cachai? Mira, yo me he dado cuenta de repente que cuando tú te planteas cuidarte y empiezas a comer de una forma sana, ordenada, al final igual te sale más caro que comer chatarra, po. Sí, es que ahora la pregunta es por qué la chatarra es tan barata. Pero que, sí, po. Sí, ¿por qué la chatarra es tan barata? Bueno, porque todos los productos, ejemplo, el mismo McDonald's, la carne no es carne, ¿cachai? Saludo al McDonald's también. Sí, bueno, no me encanta, pero es una realidad. Es po. que es la realidad, entonces tú te preguntas, ¿por qué una hamburguesa que es de calidad, buen corte, que tiene de todo, que un buen pan y demás, ¿por qué la del McDonald's es tan barata? Sí, Porque lo que costó Claro. tener esa vaca. Sí, Es que, po. repito, entonces al finalmente, claro, es barato, pero ¿qué coste tiene? Sí. El coste de lo que tú no pagas, lo pagas en otra cosa. ¿Has visto el ejemplo de que guardaron una hamburguesa en una caja fuerte como por 80 Sí. años y sacaron la hamburguesa de la caja fuerte y está igual? Sí, Bueno, Sí, eso sí, es increíble. Y el Sí. cuerpo tiene que lidiar con ese proceso, ese estrés. exactamente. Increíble, ¿eh? Bueno, el cuerpo es maravilloso porque lo logra Claro, igual. entonces imagínate, como digo, o sea, el coste que tú no pagas en dinero, tú lo pagas en otra cosa, o sea, Estamos hablando que las personas son súper estrictas y acá. ya llevábamos dos. Sí, Dijimos hidratación, alimentos por sobre productos, y yo te diría que el tercero, y aquí habría que hablar un poquito de alimentos, ya sería, yo creo que uno de los, y me dejaría también la proteína de lado, pero por sobre yo creo que también fijarnos que hayan fibra, ¿ya? y qué alimentos tienen fibra. Yo Para el creo buen que, tránsito, exactamente, ¿cierto? yo creo que la fibra también es algo muy importante y que bueno, viene acompañado al agua, porque si la fibra funciona, finalmente actúa con un poco Sí, con po. el agua. Si tú empezás a pensar qué alimentos tienen fibra, frutas, verduras, encontrar algunas semillas, de nuevo, o sea, muy alimentos, legumbres, que personalmente yo creo que son el mejor alimento de toda la nutrición. O sea, Ya, perfecto. La mejor proteína es de la legumbre. No la proteína, sino Ya. que el alimento. La nutrición. O sea, yo creo que porque tiene vitaminas, tiene minerales, tiene nutrientes más pequeños como fitosteroles, tenéis proteína, tiene fibra, es un buen carbohidrato. ¿Se podría, ejemplo, hacer una preparación para ganar masa muscular en base a una Exactamente. a legumbre? ¿Se puede? Sí, completamente. Pero Sí. sin depender de Sí, los vegano. la dura. Hay deportistas veganos. Ya, vamos a tocar ese tema porque eso va a ser Sí, súper o sea, la importante. proteína en sí, o sea, las fuentes vegetales son muy buenas. O sea, podemos mutar. Se puede. Buena. Pero hay casos de ejemplo igual, Ya. o sea, Yo no conozco ninguno, hay weón. Es que tampoco he tarea investigado. también para más, no, pero Sí. tarea también para más, pero por ejemplo, yo les puedo, ahora que uno que se me viene a la cabeza, por ejemplo, Frank Medrano, ¿Ya? calisténico muy conocido, es vegano. Ya. Y así podríamos hablar, por ejemplo, creo a la cabeza Novak Djokovic. Creo que Djokovic, creo que no come fuentes animales. Entonces, No tenía idea. y empezamos a ver, Ya, qué bien. que espero no pegarme un tiro, pero Sí. creo que Djokovic, creo que no. Entonces, si empezamos a ver todo lo que hay, o sea, si Nos hay sorprendemos hay muchísimo. muchos deportistas veganos también. Pero o es que, sea, bueno, sinceramente uno está cegado en que el pollo, la carne, el huevo, la no, proteína del hay un tarro. montón, está el tofu, el tempeh, Sí. está el seitán. Oye, a mí edamame. una vez me comentaron una cosa que eso me hizo negarla para toda la vida y nunca, porque uno lamentablemente, a ti te dicen algo y uno se queda con eso y no investiga nada, se hace el tonto. Imagínate, han pasado más de 20 años. ¿Es verdad que cuando el hombre consume la carne de soya aumenta los niveles de estrógeno, no? Es que y qué rico que lo toques también. Pues lo que pasa es que al final... Yo eso la evadí Sí, toda mi vida. en nutrición hay algo que es muy paradójico, que no pasa de repente en otras cosas, que hay verdades a medias y mentiras a medias. Ya. ¿Cachai? Entonces esto quizás es como... O sea, existe eso. Ya. Existe, pero es clínicamente irrelevante. Ya, ya. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente, como digo, en nutrición todo lo que uno puede preguntar, vaya a encontrar que hay una parte que puede ser mentira y hay otra parte que es verdad. ¿Cachai? Pero lo que importa es cuál es el hecho clínico, qué es lo que sucede en la realidad. Porque tú puedes hacer una investigación y decir, vamos a comer manzana, por Ya. ejemplo. Y yo puedo decir, la manzana tiene un componente que podría incluso generar la muerte. Pero ¿en qué dosis de manzanas es? Y eso Entiendo. puede ser un saco de Claro, manzana. pues y en la manzana justo viene Lo un mismo pasa, 0,0000. claro, ya. lo mismo puede pasar con la carne de soya, lo mismo pasa porque hay de repente Pero en también... una preparación, ejemplo, tú que ya has preparado a personas,
si tú hiciéramos un experimento X, a mí me hacía una preparación para competir. Aculturismo. 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 Aculturismo, obvio, aculturismo, pero en Classic. Ya, lo que aunque sea. me faltan como Men no sé cuántos millones de kilos. Próximo Mens. Ya, mens. ¿Se podría yo sin alterar mi nivel hormonal o qué sé yo? ¿No? No. No Podría pasa, ser o sea, es un mito completamente- entonces. No, es un mito. Ya, perfecto. Completamente. O sea, de hecho, hoy en día también hay investigaciones que hablan de que cuando tú consumes... Sí, bueno, perdona, pero sirve mucho tener un profesional como tú hoy. No. Te lo juro, en serio, es Mira, importante. hay estudios también que son bastante nuevos, que de hecho tocan un poco esta materia, porque bueno, el veganismo, vegetarianismo están bastante en boga. Sí. Y se sabe hoy en día, bueno, para que la gente entienda también, cuando uno calcula las proteínas que nosotros necesitamos en un día, nosotros hablamos de gramos por kilo de peso corporal. Y hoy en día, yo puedo decir una persona tiene 100 gramos de proteína en toda su alimentación, suma todo y hace 100 gramos, ¿vale? Se sabe que si es la cantidad de proteína que consume una persona está de 1.6 gramos por kilo de peso corporal, 1.6 gramos por kilo de peso corporal, la calidad de la proteína ya deja de importar y importa el total. El cuerpo entiende mucho de totales. Ya. Total de carbohidratos, total de sodio, total de agua, total de... Ese total, más- perdón, tiene que ser dividido en Puede el- ser dividido, o de puede una. ser que no. O sea, Yo he a ver, escuchado de que el cuerpo ente- igual como que, perdón que te interrumpa No, tanto, dele, no. es que va. Pero yo he escuchado de que el cuerpo tiene tiene la capacidad de absorber una cierta cantidad en un momento indicado. Como que tú le puedes meter 500 gramos de proteína y no te los va a poder procesar los Claro, 500 lo que gramos. pasa es Y que... el resto lo elimina. A ver, simplemente. primero hay que entender, el estómago tiene una cantidad que es su capacidad gástrica natural, Sí. entonces va a llegar un Imagínate, tope nos tomamos, bueno, llenamos la guata con esto de scoop de proteína del polvo. ¡Pah! Claro. Lo que va a pasar es que, bueno, también hay un estudio por ahí ¿Ya? que incluso habla de que hasta 100 gramos de proteína incluso uno podría tener bien. O sea, lo que Ya. pasa es que ese mito viene antiguamente de cuando se decía que la proteína ya no se utilizaba después de cierta cantidad, Sí. que era aproximadamente sobre los 40 gramos. Ya. Sí, Y eso algo me acuerdo. Y eso en general tenía mucho que ver, volvemos un poquito al tema del fisicoculturismo, a la gente que entrenaba para masa muscular, porque después de esa Es cantidad... que solamente ellos necesitaban Claro, saber, porque saber ellos, eso. ellos necesitaban más. Y hay que entender sí. que 40 gramos de proteína es Una bastante barbaridad. igual en una comida. O Sí. sea, tenéis que jugar un poquito ahí Sí. y es basto. Entonces, ¿qué pasa? Que sobre 40 gramos no es que no se utilice, lo que pasa es que se utiliza para otras cosas. Hay que entender que la proteína está en tus tejidos, es Sí. un transportador, o sea, está en tu cabello, está en tu uña, está en todos lados. Entonces, lo que pasaba es que de cierta cantidad... Y tenemos que entender también de que ellos provocan un daño que tiene que ser reparado. Po, Claro. o sea, ¿cachai? O sea, igual. Entonces, no, y en una persona normal incluso esa cantidad de proteína Es malo. será utilizada en otro lado. Ah, ya. O sea, No es malo. No es malo para Ya. nada. Entonces será utilizado en otra cosa. De hecho, también un mito muy antiguo, pues también se decía mucho, que era el daño renal provocado por la proteína. Sí, también, yo que había recuerdo una, todo eso. una mito. super cantidad también y todo. Y al día de hoy también se sabe que no pasa absolutamente nada. O sea, hay estudios incluso, por ahí cito a López Chicharro español, que tiene un estudio también por ahí, hasta 4 gramos por kilo de proteína, que es una barbaridad. Barbaridad, O sea, sí, pesáis, sí. si tú pesáis 80 kilos, por poner Sí. algo, bueno, no creo que pese 80, pero Sí, sí, sí. sí. ¿va por ahí? Ya, pues déjeme en 100. Dejémoslo en Ya. 100. 100 kilos son 400 gramos Sí. de proteína, o sea, 4, si para qué vaya a consumir 400 Sí, gramos? pues, O sea, imagínate. tendrías que forzarlo. Y aún así, en el tiempo, se veía que no pasaba Imagínate, un absolutamente kilo, o sea, 100 gramos de carne roja, más o menos, tiene como 28 gramos. 100 27. gramos, van 24. 24, sí, y más o yo menos. tendría como 2 kilos. Ah, sí. Una barbaridad. 2 Y kilos. eso todos los días. Todos los días, Porque repetimos sí. que no es momentáneo, o sea, es a largo plazo. O Yo sea, en un momento igual uno piensa que el cuerpo como que se llega a fatigar, weón. Uno piensa. mira, Por eso quizás antes pensaban que había un daño, ¿cachai? sí, lo que renal. pasa es que el daño se venía más, siempre es como lo que te digo, o sea, cuál es el impacto clínico real de una situación. Porque claro, que la proteína genere, por ejemplo, ciertos desechos no quiere decir que eso vaya a generar un daño, sino que son desechos, o sea, no pasa nada. Eso sale en un examen y... Una pregunta nada que ver, pero Obvio. una persona, no sé, y tampoco si lo domina, así que aquí yo me arriesgo. El tema es de que una persona que ha sido operada de apendicitis o de, ¿cómo se llama la otra? Vesícula. Ujú. ¿Cambian algo que tenga la ingesta de proteína? ¿La dieta tiene Más que ser diferente? Sí, tiene que ser diferente. Ya. Sí. Sí, o sea, porque hay ciertas situaciones que pasan con, más que depende con la vesícula sobre Ya, todo. hablemos sobre vesícula. Una Por persona ahí- que está operada de vesícula no Sí. puede llevar, no puede hacer lo que estábamos hablando nosotros. O sea, lo que pasa es que ya no va a tener una alimentación como general porque va a tener casos, es un puntual, en donde va a tener, por ejemplo, que controlar, por ejemplo, su ingesta de grasas.
Ya. ¿cachai? Eso va para el Claro, general eso del es- operado en... Claro, eso Ya. es como para el general, Ya. ¿cachai? Entonces va a tener ciertas cositas, va a haber tener que cuidar la hidratación un poquito más de lo que Ya. la gente normal debería cuidarla. Perfecto, Debería eso es tener importante. cuidado también con los alimentos que se les consideran un poco más de la índole inflamatoria. Por ejemplo, ultraprocesados, volvemos de nuevo un poco a este tipo de alimentos y quizás priorizar de nuevo alimentos y ¿Es no verdad que otros los alimentos con pepitas producen inflamación? ¿Como el tomate, esas No cosas? necesariamente. No, No. ya. Entonces, No. sigamos con lo que estamos ¿Cachai? hablando. Entonces al final una persona con estas cosas al final no... O sea, obviamente habría que ver el caso puntual. Ya. ¿Vale? Yo no soy experto en clínico, pero y son con la detallitos. apendicitis muy parecido, ¿no? Es que Que siempre nos han enseñado que la apendicitis es como el cárter del auto, como que va Claro. quedando el desechito. Sí, sí, y sí. cuando tú ya no la tienes, ¿dónde se va eso? o sea, finalmente tu cuerpo igual lo va a desechar. Ya. O sea, el cuerpo es tan maravilloso, Nacho, que de verdad el cuerpo se va a adaptar. O sea, el cuerpo le falta un riñón y con el otro actúa. Bueno, heavy, ¿Cachai? De hecho, es tan heavy que tú puedes. Pero por cuidemos ejemplo, el hígado, que tenemos uno. Claro, o sea, el hígado, bueno, ahí Sí. sí. Hay que hacer reparo aquí, pero el cuerpo es tan maravilloso que se adapta a todas las situaciones. Increíble. O sea, si el páncreas deja de funcionar, parte desde otro lado a hacer cosas. Entonces, sí, oye, pero al entonces final- cuando pasan estos falla y la gente, pucha, lamentablemente descansa en paz, es porque ya el daño son daños Son grandes. Son grandes. irreparables. Sí, 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 o sea, son grandes. Sobre todo los que de repente de órganos que tienen muy mala recuperación, por ejemplo el riñón, que es un órgano que sí falla, No retoma. complicadísimo. O sea, Ya, chuta. y el organismo va a tener sus cosas, hay restricción alimenticia, hay ciertas cosas que van a pasar. Qué bacán. Oye, Desgraciadamente. súper importante y súper bacán. Oye, estábamos de repente hablando de que las personas son súper estrictas acá. Y tú me tocaste un tema súper importante, que es el tema de que hay personas que cuentan calorías. Hay personas que cuentan calorías. Porque dicen ya, como delante hablábamos, son 2 kilos por... Si yo quiero cambiar, porque algunos ni siquiera como que se dicen, ya estoy sobre, estoy bien, estoy bajo peso. Simplemente proponen la meta. Claro. Y dicen, ya, voy a levantar tanto peso, quiero ese físico, así que voy a hacer esto. ¿Qué dice el culturista de turno? O el reaccionador de turno, o la persona de turno en las redes sociales. 2 kilos de... 2 gramos Porque yo de- te lo digo porque yo también viví eso cuando tuve mi inicio como entrenando, ¿cachai? Ujú. Yo también, cualquier cabeza de pescado que me decían, yo la seguía al pie de la letra. Claro. Recuerdo hasta que decían, weón, come comida de perro porque la comida de perro tiene un nivel de proteína que te De cagáis. hecho, de hecho eso Y- volvió, ¿eh? Y volvió. Sí. Hay niños, ahora Es hay que- videos. que volvió Oye, esa hay videos virales estupidez. de que hay pendejos comiendo la weá Sí, del perro. no, así volvió Sí. esa... Pero sí mira, volvió de ahí esa- vamos a tocar ese tema. Pero el punto, ¿cuál es? De que. Ay, me traspapelé, sorry. Que Te estaba hablando sobre. sobre los gramos de proteína Los gramos de que usa proteína. una persona. Ya. ¿Qué piensas tú que es más importante que se pongan a escuchar este tipo de cosas y a contar las proteínas? ¿Contar las proteínas y tratar de llegar al requerimiento diario o seleccionar las comidas más sanas o más nutritivas y A no ver. irse tanto por la cantidad de proteínas, de Yo energía? diría que a modo global, así, modo modo global. global, yo iría por la selección de alimentos. Por la selección. ¿Vale? de ¿Por qué? Porque el hecho de tú saber elegir, por ejemplo, qué alimento es más saciante que otro, qué alimento tiene más nutrientes que otro. Ahora y demás, aprendieron que hay alimentos procesados y súper procesados, ¿cachai? Procesados, ultra Eso, procesados. ultra buenos procesado, procesados, ultra claro. instinto, me voy a acordar No, siempre. también, Ya. no importa. Ya. Pero al final, claro, entender de qué alimentos por ahí andan son muy buenos, creo que ayuda mucho más que solamente contar las proteínas. O sea, Ya. la proteína, y lo dejo a la gente también acá en toma, que finalmente la proteína en sí, si bien es un elemento importante, no es que sea el más importante. O sea, todo importa la fibra, importa el agua, importa que hayan verduras, que hayan frutas, vitaminas, minerales, importa el tipo de grasa que tú consumas, o sea, es que importa... Tenemos que comer ensalada. Es que es un todo, hay que comer ¡Ah! verduras. Yo no como eso. Hay que comer verduritas, o sea, es que eso, de verdad que eso es algo que es sumamente importante. O sea, la proteína, como digo, o sea, tiene cualidades, cualidades que son distintas a las cualidades que incluso puede tener, por ejemplo, el carbohidrato, lo que puede tener la grasa, lo que puede tener el agua. Entonces, es como que tú necesitas de todo. O sea, a mí cuando me preguntan esto también de, ¿es más importante la proteína que la grasa? ¿O que el carbohidrato? No, o sea, es que son todos importantes. Sí, son O sea, un complemento. Finalmente son
son como piezas es un rompecabezas de piezas iguales. O sea, Por eso son los alimentos y no el alimento, ¿cachai? claro, Sí. o sea, si a ti dentro de tu rompecabezas te falta una pieza como la grasa, es que va a pasar cosas también. Y si te faltan carbo igual y si te falta proteína Chiquillos, igual. en pocas palabras, es como que ustedes están desnudos y necesitan alimentarse, tienen que ponerse zapatos, calcetines, boxer, porque si Claro, es como que andar en la calle con un suéter y sin pantalones, weón. exactamente. Es que al final, o es como, no sé, hacer una La puerta, analogía que hice. o hacer una puerta con un martillo Sí, solamente, po. y sin ninguna herramienta más. No se puede. Que al finalmente no, ¿cachai? Entonces, claro, yo entiendo de que, bueno, hace muchos años para atrás la proteína era, o hoy en día incluso es el gran elemento Sí. que a la gente le cuesta, porque Sí. la proteína en verdad está en pocos elementos, los alimentos que hay existen son caros, o sea, Sí. carne, pollo, huevo, Y la proteína pescado. es cara. Y la proteína es el grupo más caro, o sea, Sí. es más caro que el arroz, es más caro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se entiende de que por ahí cobre una sobreimportancia. Pero creo que a veces perdemos un poco el foco con la proteína y creo que nos olvidamos de que también es importante que en tu alimentación haya fibra y también nos olvidamos de que hayan grasas de buenas fuentes. Sí, obvio. ¿Cachai? Entonces finalmente creo que nos olvidamos un poquito de eso y creo que empezamos solamente a fijarnos en un punto y o cuento calorías y de las proteínas, porque las proteínas también tienen fuentes. O sea, yo podría, esta misma persona que cuenta calorías, que pasa harto igual, Sí. que va, completa su proteína a puras barritas de proteína, a pura proteína en polvo, y al final tampoco Y ni tiene siquiera buena puede ir al nutrición. baño después el tipo. Claro, Sí. finalmente termina con una situación que no corresponde. Entonces, por eso creo yo que la selección de alimentos, o sea, entender de selección, creo que es muy clave. Bueno, entonces la respuesta es entender sobre la selección de los Vale. alimentos, cuáles son los más importantes. Mira, estamos hablando de las cosas importantes que vendrían a ser los superhéroes de la alimentación. Sí. Pero hablemos de los villanos. Ojo. Siempre dicen que el azúcar es el principal enemigo o existen otros. Sí, a ver, es una pregunta súper amplia. ¿Y yo por qué creo le tienen que tanta mala al azúcar? ¿Por qué es tan mala? Es que, a ver, antiguamente el azúcar, hay estudios por ahí, de hecho hay un mal estudio, mal leído, de que hacía una curva venía una curva de obesidad ascendente y venía una curva de abajo ascendente, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasaba? Que decían que a más azúcar también había más obesidad. Ya. Pero ¿qué pasa? Que correlación no implica causalidad, que eso se lee mucho en los estudios, entonces... ¿Qué pasa? Que no porque pase una situación la otra tiene que pasar Ya. necesariamente. Sí, O sí, sea, te entiendo. puede ser también una coincidencia, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasaba? Que el azúcar fue uno de los primeros agentes que la gente empezó a ver como, oye, el veneno blanco, y se empezaron a hacer ciertas cosas, comerciales también, empezó a pasar. Y creo que muchas veces si bien el azúcar por ningún motivo creo que es un buen elemento, o sea, no creo que sea el principal enemigo. Y también ¿Vale? entender, o sea, para nuestros amigos, que el azúcar no solamente es el azúcar como la conocemos, pues el azúcar Claro. está presente también O en sea, lo- es que lo que pasa es en que todo, cuando po. tú hablas de azúcar como propiamente tal, tú estás hablando de sacarosa, que es un elemento, eso. ¿vale? Y hay otros tipos de azúcares, o sea, está la Eso, glucosa. la sacarosa es lo que se transforma Claro, cuando uno finalmente, lo exacto, absorbe. bien, o sea, Ya. impecable, ¿eh? No, o sea, es que en el colegio me acuerdo algo. En el colegio me acuerdo algo. Quinto básico. ¿Sabes más que un niño de quinto básico? Bueno, Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, claro, nosotros cuando hablamos del azúcar blanca hablamos de la sacarosa. Y los otros elementos son fructosa y demás. Entonces, la diferencia sería un poco nosotros le decimos la matriz. me acaba de decir algo que te voy a tocar el tema. Acuérdame solamente de sacarosa y azúcar nomás, por ¿Ya? favor. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos el elemento de la matriz nutricional. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que esto tenga azúcar, o sea, o que tenga fructosa, que debería tenerla, porque jugo de fruta, o sea, debería tener sí, fructosa, y que la manzana tenga fructosa. ¿Cachai? Porque esto es finalmente- procesado, pues, y esto es Claro, natural. al final, bien. Bien, vamos. Bien, estamos vamos aprendiendo, aprendiendo, estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que al finalmente, ¿por qué? Porque la matriz de la manzana finalmente tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales que van a moldear un poco ese alimento. Ahora tú me nombraste algo importante, la manzana tiene fibra. Pero ¿qué pasa si se comen esta manzana siempre, pero pelada? Va a tener fibra también, pero en menor cantidad. ¿Es recomendable pelada o...? No, con la cascarita. Con la cascarita, Sí, sí, sí. ya. Le estás quitando una cantidad importante de fibra. Ya, eso Va a es súper tener, importante, pero sí, muy no quería que poquito. se me olvidara. O sea, Una cómanse la manzana entera. entera. Ya. Oye, Por favor. una cosa que a mí es súper importante y me nombraste. ¿Te acordáis que tú me dijiste, le hicieron la mala propaganda al azúcar con los comerciales, con decirnos aquí el veneno blanco y un sinfín de cosas? Y llamaron a una nueva protagonista que se supone que nos venía a salvar de la diabetes, de la obesidad y un sinfín de cosas, que se llamaba, ¿cómo? La gotita, las pastillitas, ¿cómo se Bueno, llama? Los la endulzantes, primera- la sí, sacarina, la primera fue la esa, sacarina y todas las esas famosas cosas. pastillitas. Ya, Exactamente. después salió que la sacarina tenía cáncer.
nos olvidamos de la sacarina. Ah. Y salió la Stevia, stevia y todas esas cosas. sacarosa. Ahora resulta la sacarosa. Después resulta de que la sacarosa da cáncer, salió la stevia. Ahora resulta que la stevia... Yo no sé qué hacer, weón, porque ahora Claro. volví, traté de cambiarme y volver, no sé si está bien, de volver a tomar azúcar. Ujú. Y weón, Es 3, que- 4 no endulzan nada. Es que volvemos un poco, yo creo Nada. que volvemos un poquito a lo antiguo. O sea, al final, como te decía, el tema del azúcar no es que sea un problema. O sea, si tú veis, empezaron a entrar la stevia, y la población sigue con obesidad. O sea, sigue con los mismos y sigue ascendente y se dice que muchos años Oye, más. y les ponemos 40 papelitos de advertencia y nos Y comemos será igual, todo y será igual, Sí, porque ¿cachai? si dice ofertón a Luca, Claro, lo compramos. entonces, y será lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente, yo digo, nuevamente volvemos un poco a esto de los blancos y los negros, y que creo que hay mucho más grises, hay matices. El azúcar en sí, sí es un elemento que uno debería reducir. O sea, Ya. creo que ojalá a lo menos... Si hablamos de cucharaditas de té, ¿cuántas al diario? quizá unas 2, Ah, sería, ¿en ojalá... Es que ojalá, es que si tú me preguntas qué es mejor, una o dos, yo prefiero una. Si tú me preguntas entre dos... No, pero sí sé, pero tú me entre tres y dijiste, dos, yo pensé que me ibas a decir 20 o 30. No. Sí, No, porque no. es que Entonces- imagínate, yo me tomo 5 cafés al diario, claro, si cada uno tiene 3, es buena cantidad. sí, o, Sí. o 30 gotas. Claro, y es que al finalmente, como te digo, finalmente no es ni fu ni fa, porque finalmente no se trata de que uno sea malo y uno bueno, se trata también Las de, cantidades. volvemos de la cantidad de nuevo, ¿cachai? Entonces, claro, si tú me decís, mira, ahora en vez de 3 uso 2, va a ser mejor, y si de 2 uso 1 va a ser mejor, y si de 1 a 0 también va a ser mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú miráis los dos elementos, en sí, como digo, la propaganda que tiene un poco el azúcar, y nosotros nos ponemos a pensar, el azúcar que uno consume en general no es el azúcar de mesa completamente. O sea, habrá personas quizás como usted que consume harta azúcar, pero los casos generales generalmente son de alimentos. O sea, el pastelito, Sí. la dona, y haciéndole publicidad a todas estas cosas de nuevo que... Pero imagínate, yo entre comillas me cuido, no como tanto pastelito, Pero porque me utilizas encantan, azúcar. pero igual utilizo azúcar. Pero o sea, tú dices, pero si tú vas, como te digo, o sea, si tú entrenas también hay un contexto, ¿cachai? Quizás más problemático sería una persona que no realiza ejercicio, no tiene pero movimiento. yo creo que igual de dañino, pues al final. Exactamente, o ¿cachai? sea, dentro de todo igual Sí. sigue. Claro, por eso digo, o sea, no es que sea malo de por sí, porque finalmente la sacarosa, como dices tú, se va a absorber, se va a transformar en una molécula también, y esa molécula se va a digerir y va a llegar al lugar que corresponda. Tal cual. ¿Cachai? El problema es que la matriz nutricional del azúcar es vacía, o sea, no tiene ningún tipo de nutriente, no tiene nada, o sea, finalmente es vacía, ¿cachai? Y tú estás metiendo una ingesta vacía de cosas. Ahora, el tema está, y vamos de nuevo un poco a lo mismo, que es un poco el tema de las dosis, ¿cachai? Entonces no se trata de nuevo quizás de eliminar, de estarse un poco siendo tan, yo le digo matasano un poco con ciertos nutrientes, porque volvemos un poco a este tema de la rigidez, pero quizás dentro de los alimentos, o sea, si tú armas un puzzle gigante de tu alimentación, quizás ese alimento va a ser una pequeña parte, ¿cachai? O sea, va a ser como ese 2% Sí, que te estará ahí, y queda el otro 98%. Y que quizás, oye, consumo azúcar, pero también verduras, también fruta, Sí. también tengo fibra, también tengo agua, Así que por lo menos hay también un- tengo buenas un equilibrio, proteínas. sí. Entonces tú decís, a ver, el 2% contra el otro 98%, igual es que no. Ya, te entiendo ¿Cachai? De hecho, hay perfectamente. una regla que bueno, se utiliza mucho y en general también la utilizo para explicarle a las personas, que el 80-20. El 80% de las cosas, o sea, Está buena esa. claro, lo que pasa es que el 20% de las cosas no va a opacar al otro 80%. ¿Cachai? Y en nutrición el 80% es clave. Tiene que ser Y, bueno. Claro, y yo diría que incluso un poquito más alto, o sea, Ya. 85-90 debería estar un poco conformado también de alimentos que sean un poco más alimento y no producto. O sea, entre comillas, todas las personas que se cuidan, ejemplo, de lunes a sábado y el domingo se portan mal, eso está ideal. Es que yo sacaría un poco el portar mal. Yo Ya. diría oye, quizás tengo una necesidad de consumir quizás, oye, un trozo de torta. ¿Por qué? Porque eso también pero, me va... es que, pero de repente lo tenéis que tratar así o pasa, Claro, o deja de ser tabú y empezáis ya de nuevo. Claro, pues, es que yo creo que eso es porque finalmente si yo tengo, yo lo explico como si tú fueras un niño pequeño. Sí. Si yo al niño pequeño yo le quito el juguete, el niño pequeño ¿qué hace? Va a Lo querer empieza a juguete. buscar, y probablemente lo va a encontrar igual. Entonces, si yo sé que lo va a encontrar igual, Pero por eso hablábamos Creo de, que es de mejor tiene que ser enseñarle- algo que ellos primero se digan y, oye, espérate, la estamos haciendo mal, me doy cuenta, Exactamente. quiero un cambio. Y Exactamente, también, reconocerlo. por eso te digo, aparte de, al principio las personas que nos estaban mirando eran como yo, que no tenían idea de nada. Ahora ya estamos un poquito claro, ya orientados. entramos un poquito en el mundo. Así que ya ellos ya saben que no es simplemente contar calorías,
dejar de esto de lado, hacer esto. Claro, Ahora saben llegar que y es un eliminar complemento y un cosas. sinfín de Es que cosas. por eso te digo, entonces quizás ese pastel va a mantener la base de todo lo demás, ¿cachai? Sí. Es que eso es. Y si yo se lo quito, probablemente todo lo otro también lo va a dejar de hacer. Mm. Entonces tú ves también el costo-beneficio de, si eso es. Bueno, y tú tienes la experiencia con la que hablas, pues si tus pacientes, tus clientes son las Claro, personas es que finalmente, como te digo, yo no conozco persona que rígidamente hablando tenga un proceso bueno durante... No hablamos de 3 meses, hablamos de años. ¿Cachai? Que son los que valen, po. y que tenga una buena relación alimenticia. Sí. O sea, esto de tenerle miedo a un alimento también se Ajá. genera un poco por lo mismo, porque trabajas en base al miedo. Es como, de nuevo, vamos, quizá otro ejemplo, quizás sería, por ejemplo, un animalito. Por ejemplo, enseñarle a tu perro, por ejemplo, a base a golpe, de que eso no lo tiene que hacer. ¿Cachai? Y eso no es lo correcto. O sea, No. tú no puedes violentar a un animal. Entonces, lo mismo pasa con una persona. Yo no puedo ser tu nutricionista y decirte, ¿sabes qué? Nunca más en la vida vas a ver el Sí. azúcar. Porque eso es mentira. ¿Cachai? Va a tocar la oportunidad y el problema está en que esa oportunidad quizás es con tu familia y cuando estés con tu familia lo que va a pasar es que vais a estar todo el rato pensando es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Y probablemente eso va a generar una mala relación alimenticia y probablemente eso va a llevar a otro Desencadena muchas cosas más. Sí. punto. Un trastorno por alimentación. Sí, sí, te probablemente. entiendo perfectamente. ¿Cachai? ¿Cómo La te has sentido? carbofobia que ¿Cómo se te has llama. sentido? Impecable. Ya, está bien. Oye, el clima, gracias a Dios, nos ha acompañado, Estoy- está súper rico. Yo me la paso chévere aquí. Oye, y ahora te quiero comentar de que vamos a pasar a una sección que para mí es súper importante. Una sección donde vamos a desmitificar cosas, Ujú. ¿ya? Es realidad o mentira. Y esta sección está auspiciada, escúcheme bien, por... director, usted me ayuda. Train Safe. ¿Está bien es dicho? Porque mi inglés no anda muy bien. Estamos ubicados en Avenida Cristóbal Colón 5990. Si usted quiere una recuperación guiada o un lugar donde lo ayuden a recuperar su movilidad o alguna lesión, contáctenos acá abajo en los comentarios, en la descripción, perdón, y va a tener todo lo detallado y la información que necesite, ¿ya? Así que vamos a partir, Master, Guille, y las preguntas dicen así. Ah, no, mentira. Es la música ahí del Sí. Don Francisco. Tanananananan. Oye, bueno. yo estuve en Atrapa los Millones, así que Ah, te cáchate. puedo contar alguna anécdota. No, pero mira, oye, vamos a partir así. Dale. Tú sabes que siempre ha estado de moda el tema, yo delante de la pauta te lo comentaba, el tema de las dietas. Yo no sé si tú consideras la palabra dieta está bien o está mal, si crees que está bien o está mal el tema de hablar de este tipo de cosas, pero yo te quiero hacer la siguiente. Las dietas keto, paleo y veganas, ¿son realmente efectivas o son modas pasajeras? Uf, a ver, Y mira, y algunas personas no tienen idea quizás qué sean, así que si me Sí, puedes claro. explicar. O sea, por a ver, favor. tenemos Yo tampoco sé, ¿ah? Ojo. Claro, la dieta paleo finalmente, bueno, es un tipo de alimentación que, como su nombre lo indica, viene como del paleolítico. De lo antiguo. ¿Vale? ya, Ahora, el sí. problema está con la dieta paleo es que el paleolítico, no fue solo en un lugar, fue en muchos lugares. Sí, po. ¿Cachai? Sí, te entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Diferentes Que tipos de comidas, po. centrar como decir que, claro, es que es eso mismo. Mejor explicar imposible. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? De que no existe solo una dieta paleo, Sí. sino que son muchas dietas o muchos tipos de alimentación. Depende de la zona, sí, te ¿Cachai? entiendo. Depende de la zona. Entonces, el problema que tenía que tiene la paleo es que, como te decía, no tiene un... como esto es paleo. Porque no Pero puede ser lugar. ejemplo como Ahora, tú comer puedes cosas decir, saludables y claro, no procesadas. seguimos hablando de lo mismo, un poquito de alimentos sobre productos, carnes, ganadería y otros tipos de alimentos un poquito más. Pero esa naturales. vendría siendo la que más se acerca como a lo que deberíamos hacer, ¿o no? ¿O es- No o es- es que sigue siendo una dieta Porque es muy restrictiva. una alimentación limitante que limita algo, ¿cachai? De nuevo, bueno, después me comentaste que teníamos la dieta keto. Sí. Quizás dentro de los tipos de alimentación, la keto es una de las más restrictivas porque elimina un grupo completo de alimentos. O sea, ¿Cuál sería? las dietas keto hoy en día tienen hay dos tipos de keto. Ah, chuta, derivó en más. Sí, Ya. es que hoy en día Ya, bueno, ya, hay ya. de todo. Está la keto que es alta en alimentos grasos, mediano en proteína y muy bajito en carbohidratos. Ya. Estamos hablando que esa solo... andáis con muy poca energía, que, ¿o sí? Claro, 5% de la dieta, en teoría, debería Carbo. ser solo carbo. El otro debería ser, el gran fuerte sería la grasa y el otro fuerte serían las proteínas. Y la otra keto es alta en proteínas, Ya. mediano grasa y muy baja en carbo. O sea, el carbohidrato es como el punto principal, o sea, que esté muy bajo. Ahora, ese tipo de alimentación keto, al ser tan rígida, también se ha visto en ciertos estudios. De hecho, en todos los estudios que uno ve keto, ve que el abandono al Muy protocolo alto. investigativo, el abandono es muy alto. Entonces ya sabes que es una dieta poco adherente, ¿cachai? De hecho, muy pocas veces en los estudios keto tú vas a encontrar plazos de un año. Es muy raro. Cuéntame un poquito, ¿cómo es el tema del funcionamiento? Yo aquí soy más que ignorante. Exactamente.
analfabeto, weón. ¿Cómo No, es el tema de hacer funcionar el cuerpo con grasa? Claro, lo y que tan pasa, bajo nivel sí, mira, de carbo. como hablábamos al inicio, piensa que todo cuerpo humano, o sea, se va a adaptar. Sí. Es como, para la gente que Pero, tiene pero auto... ¿es muy malo o muy bueno? ¿Qué? No sé. Para mí es Mira, terrible. para la gente que tiene auto, Me lo lo va a decís, me entender asustó. así. Es como que tú cambies la gasolina que estáis utilizando, ¿vale? Ya. O sea, utilizáis 93 y ahora usáis 97. ¿Cachai? Eso es lo que, Pero- busca un poco. Pero es bueno, tú decís. Ahora, el tema está en que, más que bueno o malo, porque primero no hay un... O sea, si lo vemos como por funcionamiento del órgano, del cuerpo humano, yo a lo que yo veo malo es que restringe un grupo. Ya. ¿Cachai? Restringe un gran grupo que es la fibra. O sea, muchas de estas dietas keto tienen suplementación, o sea, de hecho de fibra, y utilizas como frutas muy puntuales para que ese aporte de fibra un poco aparezca también. Entiendo. Y entender que también, bueno, el cuerpo humano utiliza hidratos de carbono de forma natural. Nuestro cerebro, 130 gramos promedio, el ejercicio físico, sí, 130 gramitos. Interesante el dato. Muy Entonces, interesante. ¿qué pasa? Que entonces nuestro sistema está acostumbrado a utilizar Sí. carbohidratos. O sea, Y por de un eso día para otro se lo existe, cortáis. por ejemplo, el deporte existe el glucógeno muscular. Ya. ¿Cachai? Que El es almacenamiento de el energía. almacenamiento de carbohidratos a nivel del músculo. ¿Cachai? Está el glucógeno hepático, que también nosotros tenemos. Entonces, tenemos amilasas, que también son enzimas digestivas también que tienen carbohidratos también. Entonces, Perfecto. ¿qué Todo pasa? funciona con Entonces, carbohidratos. finalmente tú tenés carbohidratos por todos lados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si el cuerpo humano tiene todos estos elementos para poder digerirlo y todo? Y ¿Por qué tenemos se los insulina restringe? ¿por qué los restringí? Y esa es la gran pregunta. Y Pero ¿cuál es la evidencia, de ejemplo, que hace que estas dietas se creen? es que en base de nuevo un poquito a un miedo. De nuevo seguimos el miedo de los carbohidratos, Ya. el miedo a que, bueno, antiguamente se utilizaba... O sea, no es por resultados óptimos. No, Ya. porque finalmente, y vamos a poner un ejemplo al final para que me entiendan un poquito esto, el miedo fue un poco también por esta pirámide de nutrición que existía, bueno, Oye, pero yo cuando la veo la encuentro completísima. ¿cachai? Y tú uno dice que es completa y tú dices, Sí. en verdad puede ser que sí, pero el miedo es que, oye, pero la base son los carbohidratos y tú veías a la población, entonces el carbohidrato es Pero problema. claro, la población abusa. ¿Cachai? Y, Y somos sedentarios. Y probablemente no solamente es eso, o sea, probablemente no solo abusan carbohidratos, sino que quizás Sedentarismo. también es sedentario, Sí. quizás también duerme poco, Sí. quizás también come muchos procesados, quizás no se hidrata tan bien, Quizás come muy tarde. y quizás come, Eso quizás también te tiene, quiero y tiene preguntar. varias cositas, ¿cachai? Entonces al final no es solo un eje. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ese temor a jugar al miedo, porque cuando se vende esto, y hay personajes que aquí en Chile incluso aparecieron con esto, es a ti que toda la vida, el mensaje era a ti que toda la vida no te han funcionado las dietas, Siempre porque el quizás has mismo comido mensaje, ¿ah? mucho pan Sí. y todo esto, quizás el problema estaba ahí, entonces yo te traigo la solución, Sí. elimínalos, esa era la solución. O sea, a la persona en su casa que comía pan, el problema era el pan. Sí. Y si uno realmente empieza a adentrarse un poco, es que tú tienes ese grupo y tienes el alcohol y tienes el azúcar po. y tienes que no hago deporte y tienes que quizás como mucho y que quizás en verdad como muchos doritos y quizás hay mucha cuestión. Entonces tú decís, quizás no era el pan, o sea, quizás estamos hablando de que Sí. hay... Y falta una, por eso te digo, la vegana. ¿Cachai? Y me falta la vegana. Yo la vegana, yo no la entraría como dentro de este grupo, meramente porque la vegana, la persona vegana en Elimina sí, los carbohidratos, ¿cierto? no, la persona vegana no O sea, perdón, consume la carne. ningún alimento de origen animal. De origen animal. O que tenga Ni dentro huevo, de nada. o sea, ni huevo, lácteo, nada. Entonces, pero ¿qué pasa? Que eso más es un hecho ético-político, ¿vale? Que tiene más que ver un poco Sí, con, sí, el, sí, te con el entiendo. tema animal. Entonces, claro, Con la ahora concientización. ahí está la concientización, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes dos veganos. Tú tienes el vegano que lo hace por moda, Sí. y tienes el vegano que hay veganos real, y también saludo a todos los veganos ahí también que Te entiendo. que sí. tengo hartos veganos que me siguen, así que la gente vegana en sí también hay un hecho político. Sí. Entonces, Y es de claro, conciencia entonces también. ¿qué po. pasa? Que también dentro de los estudios también hay la gente que pasó a ser vegana como por moda, también hay un abandono grande porque es muy restrictivo. O sea, volvemos de nuevo a la restricción, se corta fácil. ¿Cachai? En cambio, el vegano real, tú te puedes encontrar veganos que llevan 20, 30 años. Mira, yo Los rockeros a mí, antiguos. a mí me gusta la carne, pero es cuático porque, no sé, a mí me ha pasado de repente que no sé, uno de repente anda con la energía un poquito más baja. Me ha pasado que he entrado al supermercado y me encuentro con esta góndola ¡fua! Claro. Y veo, y yo digo igual como que, oye, nos estamos pasando unos cuantos pueblos. Exacto, y de hecho ¿cachai, hoy no? en día también... Y Así esto- que comprendo perfectamente a las personas No, que se y sienten... de hecho esto sigue siendo real, o sea, la carne es uno de los alimentos que uno debería limitar un poco más. O sea, la carne roja en sí, sobre todo los cortes, volvemos un poco a los procesados, Sí. que también es un poco lo mismo,
pero es un grupo que sí ha tenido, hay un auge con respecto a algunas enfermedades, algunas condiciones. Sabemos el efecto inflamatorio, sabemos de la elevación del ácido úrico también, que también es un componente también dentro de los exámenes médicos que cualquier persona se puede tomar y que genera ciertas condiciones, por ejemplo que los dedos te queden un poquito así, que el ácido úrico lo hace, en cantidades exacerbadas obviamente. Entonces también podemos ver que es un grupo que es un poco complicado. O sea, también tiene alguna incidencia con cáncer, tipos de cáncer también. Entonces es un grupo que, ahora, también volvemos un poco a lo mismo, o sea, ¿en qué condiciones? Sí. ¿Cachai? Pues si quizás la persona tiene muy buena alimentación por todo el resto y come carne, quizás esto que es lo macro, quizás baja un poco esto. Te entiendo. Entonces también es dato, pero como digo, quizás el veganismo yo lo tiraría un poco más por otra línea, que yo creo que es la parte ética. Yo solamente lo nombré porque son como las cosas más de moda. Pero mira, para ir avanzando un poquito, te quiero hacer una pregunta. ¿Los carbohidratos de la noche realmente engordan? Hablando como en general, ya, a la población. Yo te lo voy a decir ya que conocemos a una persona que es técnico de enfermería, sí, ¿cierto? Que trabaja en turnos también, porque hay gente que trabaja en turnos de noche y saludo también a la gente que trabaja de noche. Saludo a todos. Saludo a todos al final. Si tú ves el protocolo tipo de alimentación de esa persona, generalmente tiene que comer de noche. Sí, tiene que comer de noche. O sea, vamos a los turnos, vamos a los camioneros también. Camioneros también, gente que trabaja de noche, nochero y demás. Cuando una persona, en teoría... Evitando, o sea, sacando... Claramente es una realidad y de la cual quiero que la toques. Pero hablando en la media, ejemplo, las personas que tienen un horario normal... Tajantemente no. O sea, me iba a hilar un poco para decir que no. ¿Ya? Pero pasa de que lo que importa mucho más... Es que esta sección es un poquito más como... es el total. Sí. O sea, lo que importa más para que una persona no engorde es el total de aporte energético que la persona tiene en su día. Porque si el aporte déficit, energético, no pasa nada. Claro. Si hay un déficit o un neutro, no va a pasar absolutamente nada. Y te lo explico como si fuera como... Vamos a poner como, por ejemplo, un frasquito, ¿vale? Y este frasco es tu cuerpo, ¿vale? El frasco puede ser más grande o puede ser más pequeño. Si es más pequeño es porque tu gasto de energía es más pequeño. O sea, quizá era una persona que trabaja sentado como el 80% de la población. Y el alimento básicamente va llenando un poquito X. Entonces, ¿qué pasa? La primera comida meterá una cantidad, la segunda comida también, dependiendo del número de comidas que nosotros me da. Y al final del día va a haber hay tres situaciones que pueden pasar. Puede haber un déficit, o puede ser que esto llegue aquí a tope, o puede ser que se rebalse. Un superávit. Entonces, claro, que es el famoso superávit. Entonces, si hay un rebalse, lo que va a suceder es que mi cuerpo lo va a tener que almacenar en algún lugar. Como grasita. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo eso lo puedo generar comiendo mucho en la mañana, mucho en el almuerzo y poco en la noche, o lo puedo generar al revés, comiendo mucho en la noche, mucho en el almuerzo y poco el desayuno. Y así sucesivamente. Pero lo importante es el total. El cuerpo, de nuevo, es mucho, porque tú puedes comer mucho de noche, pero quizás no tanto en el día. Sí. ¿Cachai? Y yo te encuentro la razón cuando habláis del total, porque yo soy así, yo soy súper, hiper mega desordenado, pero al final siempre igual me meto las cantidades como igual las 4.000. Y probablemente estáis bien. Sí. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo es muy... Pero me pasa, ojo, que 1 o 2 días o 3 días como más o menos y me voy a la cresta. Sí, se siente... Hasta el pantalón me queda grande. Se siente un poquito la diferencia. Claro. Sí, es terrible. A mí me afecta mucho. Vamos con la siguiente. ¿Los suplementos son indispensables o se pueden obtener los nutrientes de la comida real? Yo sé que la palabra lo dice, suplemento porque es para suplementar, para complementar. Y de repente, porque como tú me decís, hay horarios, tiempos, hay personas que están trabajando, que por X motivo no alcanzó a prepararse la comida, y esto se hizo para esa persona que necesita eso, y para facilitarle la pega, un scoop, listo. ¡Pum! Mejor explicado imposible. No, sí, yo te entiendo eso, o sea, yo traté de ponerlo en contexto, pero ¿por qué yo te lo pregunto a ti? Porque yo creo que eso es lo que decimos nosotros, que nosotros no somos especialistas. Claro. La pregunta era, ¿los suplementos son indispensables o no? No, para nada. O sea, todo lo que tiene un suplemento se puede suplir con alimentación. Ahora, sí hay que parar un poquito en algún suplemento. La creatina. Por ejemplo. La creatina es la única que el cuerpo produce en muy bajas dosis. Claro, y además de que es la que nosotros buscamos potenciar. Ya. O sea, llegar a los niveles 100% que a nivel nutricional es prácticamente imposible. ¿Qué beneficio te da ese 100% de proteína, de creatina en tu cuerpo? La creatina tiene más de 500 beneficios. Hoy en día se sabe a nivel cerebral, a nivel muscular, regulación de la glucosa, mejoras de la presión, tenemos por ahí efectos beneficios ectópicos. O sea, una persona que, perdón que te interrumpa tanto, pero una persona que tiene problemas de hipertensión.
¿Le hace bien? Podría consumir creatina, Ya. efectivamente. Sí, sí. ¿Hay alguna contraindicación para la creatina? No hay ninguna contraindicación. No existe. Solamente hay una pequeña población, que estaríamos hablando de las mujeres embarazadas o lactantes, en las cuales no hay evidencia. Ya. ¿Por qué? Porque éticamente hablando no se puede hacer un estudio en una mujer embarazada. No, porque todos los niveles están... Claro, entonces sería el único grupo que yo por ahí, incluso sin saber si es bueno o malo, yo diría como, mira, prevención. Y Sí. aparte que tampoco es necesario. O sea, no. Maravilloso. Exacto. Bacán, bacán, bacán. O sea, ya saben, chiquillos, si son ordenados, si aprenden a evaluar, a evaluar o a categorizar los alimentos, nutrientes, a no. tratar de tener todo Claro. un complementado Siempre y ser súper balanceado, Claro, es que ¿cierto? siempre el suplemento como se ve, como decías tú, viene a suplir una necesidad. Sí. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, se sabe que poblaciones que no se tienen menos sol, por ejemplo, tendrán menos niveles de vitamina D. Así que y, el suplemento y probablemente el suplemento les va a beneficiar, ¿cachai? Pero suplementarte vitamina D porque sí, igual es que no tiene sentido. Sí. Entonces al final siempre uno ve en base a la necesidad. Lo mismo las proteínas en polvo, lo mismo el magnesio, que está muy en boga también. Sí, muy. Y también, entonces, ¿por qué? Porque claro, si hay una deficiencia de magnesio te ayuda, pero y si lo sacas de los alimentos te va a ayudar igual, o sea, es que es lo mismo. Entonces, eso. Siguiente. Esta es súper interesante porque yo lo hago, pero inconsciente. Yo no lo hago porque me quiera cuidar, no. Es porque un tema de Pregunta complicada. que yo empiezo a las 3 de la tarde a comer, o 2 de la tarde o 1 de la tarde. Y quizás es terrible, pero ahora que tú me dices que el total, y yo siempre reúno el total, a lo mejor no me hace mal. ¿El ayuno intermitente es beneficioso o solo una moda pasajera? Yo creo que es moda y también es beneficioso Ya. en ciertas partes, ¿cachai? ¿Para quién Porque, vendría siendo beneficioso? ¿Para quién no? por ejemplo, yo creo que el ayuno, el gran aporte que yo le veo al ayuno... Perdón, una persona diabética jamás. Hay un gran depende ahí. Hay un gran depende ahí. Porque pasa de que la regulación de la glucosa podría verse un poco alterada en un diabético, por ejemplo. Ya. Entonces habría que Sobre ver- todo si es resistente a la insulina, ¿no? Es que O sea, dependiente. habría que, claro, si es dependiente, Sí, no, ya. quizás no. ¿Cachai? Entonces, claro, hay Es casos bueno, porque hay clínicos. personas que quizás de repente tienden No, claro, o sea, habría que ver el caso puntual, porque también hay diabéticos y diabéticos. Hay diabéticos más compensados, diabéticos Oye, descompensados. y si esa persona quisiera ver el caso puntual, ¿dónde te puede encontrar? Me puede encontrar en el Instagram en Guille Varela con 2E y con 2A. Y también me puede encontrar en Google rápidamente poniendo mi nombre. Bueno, y Guille acá Varela, abajo nutricionista. también va a salir, ¿eh? Aquí abajo va a salir. Así que me puede encontrar en Es todos súper lados. importante, pues imagínate. Gracias, se agradece. ¿Y para continuar? Entonces, continuando, claro, habría que evaluar al diabético. Vale, de hecho, también hoy en día las guías nuevas, que de hecho apareció una hace muy poquito, también habla también de que es más importante, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, ¿Ya? es más importante... Esa es la que se crea uno, ¿no? No, la que se crea uno es la diabetes tipo 1. Ah, ya. La tipo 1 es autoinmune, o sea, tu cuerpo, en teoría es como que tu cuerpo se ataca solo y Ya. queda a la Y te escoba deja- ya. y quedas dependiente. Ya. Y la diabetes tipo 2 es una condición que se dio por exceso de grasa, masa muscular que por ahí puede ser inactiva o poca cantidad, exceso de alimentos, también una ingesta calórica o el superávit calórico, este exceso, este rebalse de la tacita en exceso durante mucho tiempo. Y eso empezó a generar una condición de diabetes entiendo perfecto. a largo plazo. Entonces, en esa condición, por ejemplo, se sabe que es más clave por ahí un poco el total. Ya, y hay que analizar el caso a el caso. caso puntual, porque finalmente yo he visto diabéticos, por ejemplo, que hacen ayuno y nada. He visto diabéticos que hacen ayuno y que también andan mal. Sí. Entonces, claro, pero es más común encontrar un diabético que... Es que es súper complicado el diabético, recuerda que tiene estas bajas de azúcar y como es que es un mundo aparte, porque finalmente las bajas y las alzas no solamente las tiene porque come, Oye, las no puede sé, tener por otras razones. no sé si está bien, pero decir, ejemplo, patología en los diabéticos, ¿o no? ¿Está mal? Es una, sí, una patología, pero yo le prefiero decir condición. Ya, una condición. Yo hablo más de condiciones, Ya. ¿vale? Porque patología... Yo prefiero patología que condición. Condición a mí me suena mal. Yo prefiero Pero a mí, prefiero condición porque Ya. cuando tú patologizas algo, finalmente la persona es como que es una etiqueta. Ya. Entonces, si yo digo que ¿Y condición no es etiqueta? Para mí no. Para mí sí. Es que pasa que condición, por ejemplo... Imagínate, si- yo estoy quemado. Claro. Y para mí si me decía, oye, tu condición, a mí me pero, me arde los pero huevos. tú podrías decir, ¿y tú podrías decir que es una, por ejemplo, una patología? No, pero a lo mejor... una condición. Tiene mala cueva el cabro. no. Me cagaste. Qué po. bueno, ¿cachai? Está Igual bien, es una pero- condición. pues, Sí, sí, ¿cachai? está bien, una Entonces, condición. es lo mismo que Pero mira, me la respondiste sin querer queriendo otra cosa que no tenía nada que ver. Por Bueno, ejemplo, la obesidad es una patología. no, condición. Condición. Sí. ¿Cachai? Entonces, suena Suena feo si no me gusta. Como a suena. mí... Es como lo que te decía delante al principio del programa. es Esta, que esta también, palabra por de que era... ¿Cómo era? Polémica. Me carga la palabra también es que polémica. son... Claro, es que de nuevo entramos un poco como a los bandos, Sí, ¿cachai? sí. Porque a mí patología no me gusta, ¿cachai? Sí. Siento que patología, si bien es un término clínico,
Es un término que a mí personalmente no... Ya, pero yo simplemente te lo estaba consultando porque me gustaría saber si hay otra, ¿cómo era? La condición, hay otra condición también que podría ser un impedimento para el adoptar el ayuno intermitente. Sí, es que podría ser la diabetes 1, y yo creo que, a ver, el ayuno intermitente, para que la gente lo entienda también, es simplemente comer en una ventana más reducida de tiempo, ¿vale? Ya sea en una ventana de 6 horas, en una ventana de 8 horas, Sí. 4 horas, 2 horas, y incluso hay otros tipos de ayuno. Entonces, si nosotros nos vamos un poco a la evidencia, tendríamos que entrar, por ejemplo, a estudios de musulmanes, por Ya. ejemplo. Y en sí la gente musulmana tiene muy buenas condiciones, o sea... ¿Pero porque ellos practican? Porque practican el ayuno constante. Ya. ¿Cachai? De hecho hay temas religiosos involucrados y todo el tema. Por ejemplo, el tema de Mohamed Salah, por ejemplo, Ya. quizás usted Sí, que, lo conozco, que le crack. gusta el fútbol también. Crack. Mohamed Salah, por ejemplo, en la final Bueno, del le Real sirve Madrid. porque tiene las calugas brígidas. Por ejemplo, te pongo otro caso, Lamine Yamal. También. Lamine Yamal come a las 4 de la mañana, compadre. Ya. 4, ya lo contó hace muy poquito. Yo Lamine no tenía Yamal. idea, pero esta máquina, Entonces, entonces tú podés ver y ¿cachai? Porque si cubre sus nutrientes y está bien, sí. Ahora, yo creo que el hecho de cortar el desayuno, dentro de que la cultura del chileno es de tomar desayuno, quizás El café con la paella con huevo, con la barraquera entera. yo lo coloco así. Tiene una persona que trabaja en turnos largos, ¿vale? 12 horas, por ejemplo. Y el único momento del día que tiene esa pareja tuya es el desayuno. Sí. Y toda esa pareja le tomo y le hago un ayuno. La matáis. ¿Cachai? Sí. Volvemos, pero es el problema, no, el problema es en qué nos hay el ayuno. Sí. ¿Cachai? El problema no es la herramienta, el problema es en quién. Sí, se entiende. Ese es el problema. Oye, vamos con la segunda, que me gustaría hablar un poquito de esto, que es súper importante para mí, que delante lo tocamos. Ah, bueno, que me la respondiste, pero igual. Los alimentos. Mira, no, era ahora. Los jugos de fruta, ¿son igual de saludables que la fruta entera? No, No. no. Pero mira, aquí estamos hablando. No, saquemos aquí. este jugo. Saquemos este jugo, que es el típico jugo que cuando nos hablan de jugo, nos Aquí imaginamos están los este dos. o el jugo en sobre. No, eso no. Claro. Estamos hablando de que si tomamos esta manzana, la metemos Y en le la hacemos juguera jugo. y le hacemos jugo. Claro, para mí no. Ya. Para mí no, y tiene una sencilla razón, y tiene que ver con algo que es importantísimo, que es la saciedad, ¿vale? La saciedad es el efecto que finalmente tú terminas de comer un alimento y dura un tiempo, y esa sensación de plenitud alimenticia se lleva un tiempo. Sí. La masticación es uno de los pasos de la saciedad. Entonces, si yo algo lo muelo, va a ser menos saciante que cuando está entero. ¿Cachai? Y más rápido de procesar. va a ser el La líquido guata. va a ser mucho más rápido, va a haber un vacío más rápido y nuevo va a venir. Y la saciedad, yo creo que es uno de los puntos más clave cuando nosotros queremos cuidar nuestra alimentación. De hecho, decir que las proteínas son buenas, las legumbres, las verduras, Estás las frutas, saciado. es porque estás saciado. Entonces, la saciedad es el primer punto. Segundo punto también tiene que ver un poco con la fibra. El hecho de molerla podría disminuir la cantidad de fibra también. Y el tercer punto, que yo creo que lo hace muy clave también, es que para tú hacer un jugo, ¿cuántas manzanas necesitáis? Ya, sí. Po. ¿5? ¿6? No, una. 4. dos. Es que depende. Ojalá porque- que fuera una con agua, pero Sí. hagamos una pulpa de jugo. Unas sí, 5 unas 5. Entonces, ¿no será que también estamos metiendo mucha energía en un Sí, lugar y que es poco saciante? Sí, po. Lo mismo. Ya te entiendo perfectamente. Bueno, Tres. me has enseñado mucho, o sea, lo que yo quería y mucho más. Así que ha sido muy bacán. Mira, hay una pregunta que realmente no sé si tocarla, porque a mí no me gusta mucho hablar de ciertas cosas, pero hay un mito súper grande que dicen de que el azúcar es igual de adictiva que la cocaína. ¿Por qué? No sé si porque las dos cosas serán blancas, no sé por qué. Pero será verdad. Sí, eso, ¿o no? Es como que algo que es muy... Pero yo lo he escuchado anteriormente, Y así se que por dice eso la mucho. agregué. Hay muchas personas que me preguntaban. Y se dice mucho. A ver, cuando nosotros hablamos de alimentación, Nacho, nosotros no podemos hablar de adicción, ¿vale? Como tal. Hoy en día no existe la adicción por el azúcar, y no existe la adicción por un alimento, ¿vale? De por sí. De hecho, la ¿Y persona que algún está en su alimento casa... procesado no puede crear algún tipo de...? Lo vamos a explicar. De hecho, el azúcar, como te decía, tú no vas a encontrar nunca un caso de una persona que agarra el pote de azúcar y empieza a Sí. comer azúcar así y hay una dependencia. Sino que generalmente lo que nosotros podemos hablar en alimentación son conductas adictivas, ¿vale? O que se genera una conducta de adicción, ¿vale? Y generalmente esos alimentos no es que sea solo azúcar, sino que es la unión de muchas cosas. Perfecto. Por ejemplo, si hablamos, generalmente la persona en su casa hablará de las galletas, de los pasteles y demás. Y yo les pregunto, ¿las galletas y los pasteles son solo azúcar? Azúcar y un conjunto de cosas más. Grasas, que sobre todo son grasas, que también son grasas que tampoco son de buena fuente. Entonces se crea una matriz de alimento que tenga un crunchy, que sea blandito,
que sea satisfactorio, que tenga una sensación que huela que bien. es como que huela bien, que se vea bien, Sí. ¿cachai? Y esa sensación a la persona le genera un estándar de plenitud. Esa plenitud se le llama el bliss point. Ya. Todos los alimentos tienen un bliss point, que es como el potencial de satisfactorio que genera el alimento. Mientras más cercano al Expectativa mientras más bliss ya. point tenga, más conducta adictiva va a generar. Perfecto. Y generalmente los bliss point altos están en los ultraprocesados. Me gustaría, a mí me dejaste clarísimo eso, yo espero, chicos, recuerden de que si alguna pregunta no quedó respuesta, tienen que ir a los comentarios, comentar, que es lo más importante, Vamos. porque así nosotros también nos Y podemos nos dar va- el tiempo y no- y de, va a servir de de- leer, obvio, el feedback, tener un feedback Completamente. constante con las personas. Mira, yo te quiero comentar de que yo realicé una encuesta Buah. y yo dije, chiquillos, vamos a tener un nutricionista, así que ¿cuáles serían las preguntas que ustedes le harían? Pero antes de irme a esa sección, que con eso estaríamos casi cerrando, así Ok. que te vamos a utilizar un ratito más. Obvio, ningún problema. Están las redes sociales Ujú. y la información que circula en las redes sociales, Mm. porque ahora hay expertos de todo, tú sabrás. Uf. Yo siempre he dicho, si algún día tienes alguna duda, haz no sé, por el de la duda que tenga, hazlo, pero hazlo mal. Te van a mandar 1000 Sí. respuestas de lo perfecto que no lo hiciste, Exactamente. ¿cachai? ¿No? Ahora, ¿cuánta información errónea sobre nutrición está circulando en redes sociales? Ya. De hecho... ¿Cuál es tu ejemplo que tú decís, ya, sí, ya, de nuevo están hablando de esto, de nuevo están hablando de Es que esto? las modas vuelven, ¿ah? Las modas La vuelven. ropa... Bueno, hoy en día volvió el pantalón un poquito más ancho. abajo, Manchita, ya ahora el anterior. cuadrillé que antes nadie lo quería. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, hoy en día hay un estudio, o sea, se hizo una revisión, de hecho, de esta misma pregunta que haces tú, y se dice que el 80% de la información en redes sociales es errónea. Chuta, El 80. O sea, estamos hablando de que tú haces una búsqueda rápida y que de 10 cosas que tú buscáis, 8 están malas. Ya, pero ejemplo, no sé, tú que... Pero hay muchas, o sea, pero tú por eres seco, ejemplo, podríamos ¿qué es encontrar, lo más chanta no sé, que hay encontrado? o sea, es que, mira, yo creo que lo más que yo nunca pensé, yo de verdad, nunca pensé que íbamos a llegar a dudar si el agua hidrata o no. Yo creo que nunca pensé Ya. que íbamos a llegar a ese punto de dudar si el agua hidrata. Es que Sí, po. yo pensé que nunca iba a pasar eso. Y hoy en día es como que hay que echarle sal al agua para que hidrate. Chicos, recuerden, la única agua que no hidrata es el agua desmineralizada. ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Tampoco? No, tampoco. Ah. El único elemento que no hidrata en toda la alimentación es el alcohol. El alcohol. El alcohol. Eso es deshidrata. Deshidrata, Oye, pero yo exactamente. tenía entendido que si te tomáis el agua desmineralizada, el cuerpo Claro, no lo que pasa absorbía es nada que- porque no tiene lo que pasa es minerales. que, po. piénsalo así, mira. Está el agua, H2O, y Sí. están los minerales. Ah, ya. Te entiendo. No tiene minerales, Ya. pero tiene agua. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por ¿Cachai? qué? Entonces, ahí. Sí, pero oye, es culpa mía porque yo cometo el error también de que si alguien que yo tengo una confianza medianamente alta me dice algo y yo no lo dudo, yo digo, pero es que no me puede estar mintiendo. Es que yo te digo, mira, por ejemplo, una moda que se puso hace muy poco también fueron los bidones de agua. Ya. Los bidones de agua que weón, empezaban a aparecer en Pero todos era por lados. qué, porque te acordáis de Rich Piana, no sé si lo ubicáis, Sí. que andaba con el bidón de 5 litros, pero Claro. imagínate, era una mole de 140 kilos. Po. Claro, no, y aparte que, como digo, el bidón de agua que apareció hoy en día, que está ya en sus casas Sí. también, que tiene ciertas Ah, cosas. ¿tú te referías a ese? Sí, Ya, 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 y no, el y de- bueno, esos también que Sí, po. hoy en día están... Que van al con- gimnasio con así una botellota. Es lo mismo. Sí. Entonces, si tú lo miráis así, tú decís, claro, puede tener más cosas, pero también tiene H2O, entonces hidrata igual. No, y hace De poco, hecho, ojo, es vi, más- vi un dosificador que sacaron el filtro y estaba negro. Y tú decís, pero ¿cómo el filtro queda negro si es agua? Sí. ¿Por qué? Porque hay mucha acumulación de algo. Y por mucho tiempo también. ¿Cachai? Ahora, de hecho, es más, o sea, si nos vamos un poco al deporte, se dice, y esto es un dato también a la gente que hace deporte, que el mejor hidratante es la leche chocolatada. ¿La leche de chocolate? Imagínate, ¿Por la qué? leche chocolatada que usted tiene en su casa. La leche chocolatada, vamos solo al deporte nuevamente, por favor no se hidraten con leche No, chocolatada. estamos hablando del deporte. Vamos al deporte. Ya. ¿Ya? Y vamos a poner un ejemplo incluso también para que la gente sepa dónde se usa. La leche chocolatada tiene buenos carbohidratos, Ya. que son para recuperarte, tiene una ingesta de sodio que tú pierdes al momento de hacer deporte, tiene líquido Sí. y tiene una muy buena fuente de proteína. Buena, perfecto. 4 puntos que lo hacen. ¿Y el deporte? Y pasa que en el caso ejemplo, ¿UFC? Ah, bueno, hay varios casos, pero en el fútbol, ya que Ya, es más, sí. quizás más cercano, fíjense, si ustedes ven cuando ya termina el primer tiempo y ven que empiezan a tirarles como un líquido, que es medio café. ¿el leche de chocolate? Es leche Buena. con chocolate. Yo pensé que era algún tipo de Suerox. Leche con chocolate, Colacao, que es esa marca también.
Y es meramente porque en ese contexto el alimento funciona. Oye, yo sé que de repente uno dice las marcas, pero es que en Chile, imagínate, al papel higiénico le decimos confort. ¿Ya No, qué más querí? es para no mencionar, Sí, pero como sí. digo, o sea, se utilizan esos elementos. Imagínate, porque... nos pueden contactar. ¿No? Y si nos contactan, bien recibidos son, chiquillos. Así que ningún auspiciador aquí está negado. Oye, pues, me había aclarado una cantidad de dudas que yo, te lo juro, uno muy ignorante de repente, lamentablemente. Y como es flojo, a pesar de tener el teléfono donde uno siempre, imagínate, Claro. le dice Siri, dime esto y listo. Claro, y probablemente Ya. te lo va a decir. Y no lo hace. Exactamente. Por eso, ¿cachai? Es súper importante el poder tener estos momentos de conversación donde podamos hablar y tú nos puedas desmitificar 1000 cosas. Ahora yo quiero irme a algo importante que te dije que yo había hecho una encuesta y las personas tuvieron un muy buen feedback con la encuesta. Aquí hay muchas preguntas y una de las preguntas, vamos a mirar, miren chiquillos. Acercamiento. Así que, y ahí va abajo. Hay varias preguntas. Una pregunta que me hicieron delante es la siguiente. Si hacía bien o mal el tomar jugo de pomelo en la mañana en ayuna. Ya, yo digo, el pomelo es un buen alimento. Ya. ¿Vale? Pero O sea, al ser muy cítrico, ¿no te provoca un poquito de acidez estomacal? es que lo que pasa es que el pH finalmente el cuerpo humano lo va a regular igual. Ya. ¿Cachai? Entonces, no es malo, tampoco es una super cosa, pero el pomelo es un tremendo alimento. Ya, o sea, y hablando de otras frutas, ¿no hay alguna fruta que, ejemplo, sea perjudicial consumir Todas en la las mañana? frutas Son son todas buenas. buenas, son Todas todas son buenas. todas buenas. Ya, la perfecto. fruta siempre viene bien. También hay una pregunta que me decían. ¿La proteína del huevo es la mejor proteína? No es la mejor proteína, pero sí es una buena proteína. Ya. En el escalafón, ¿cuál podría estar Uf. sobre la proteína? ¿La carne roja? No, yo te diría que el suero de leche, El suero de leche. la proteína de láctica, yo te podría poner que está en un escalón más arriba. Ya. ¿Y después la de huevo? Podría ser quizás la del huevo, sí. ¿Y tercero? Carne, yo diría que los pescados. Ya, pero lamentablemente, a mí me encanta el pescado, pero lamentablemente te comes pescado, a los 20 minutos tienes hambre de nuevo. Saciación cero. Depende de la cantidad, pero sí. O sea, lo que pasa es que es la textura un La poquito más textura, blanda. se va más Volvemos rápido. un poquito a la saciedad, o sea, es más blandito. Saciedad, saciación, Pero existe saciación. Ah, ya. Ojo, Ah. ojo. Ah. Ojo, vamos a ponerle yo- una no medalla. equivocado, no equivocado. Existe saciación. Ya. Por ejemplo, el salmón, Ya. pescado graso, genera saciedad y saciación. Ya, perfecto. Saciación es lo que... Sí, pues es que el cuando- salmón es muy diferente. Cuando termináis, la saciación es cuando tú terminas de comer, Ya. o sea, cuando como que quedáis como... Sí, el chato. Como que ya quedáis. Sí. Y la Pochito. saciedad es cuánto eso se demora en volver a darte. Cuando quedáis pochito. Exactamente. Oye, mira, vamos a ver la última pregunta. ¿La creatina se toma en déficit calórico? Sí. Bueno, yo creo que en déficit, en En superávit, déficit, en todo, superávit. De Eso hecho, lo yo dejamos tengo más un que claro. video para la gente que lo quería buscar, en donde salgo mencionando que a su abuelo debería darle creatina. A su Y abuelo. dejarle dar enchur. ¿Pero el enchur no es malo? O sea, ¿no es bueno? No. No, pero en serio, ya, ¿por qué? Hablamos en serio. Ya, pero cuéntame por qué es malo. Lo que pasa es que... Es que yo le compro a mi vieja. Mira, si tú... ¿Por qué es malo? Si tú analizas- ¡Es caro! si tú oye, me van a tirar aquí con No, el no, Ensure. pero es que- pero- El Ensure en sí, si uno analiza su información nutricional, va a ver que tiene un montón de azúcares, sí, tiene hartos nutrientes y todo, pero son nutrientes que tú puedes sacar, por ejemplo, de un plato de lentejas, o sea, no hace maravillas, ¿cachai? En cambio, por ejemplo, la creatina, sí, por ejemplo, podría ser una gran ayuda a situaciones, por ejemplo, que vive el adulto mayor. Por ejemplo, la pérdida de masa muscular, la sarcopenosis provocada por la edad, Sí, po, por ejemplo, tal cual, la tal prevención. Por ejemplo, y con eso mismo, por ejemplo, podemos generar un adulto mayor que también tenga mucho Más más, fortalecimiento, más más fortalecido. fortalecimiento y que sea autónomo. Oye, bueno, ya está bien. Pero ejemplo para un abuelito, si hablamos de los suplementos, ¿qué otros suplementos le podríamos La decir? proteína en polvo. Sí. Pero para los Por abuelos. lo mismo. ¿Y el tema de los riñones? ¿No le afecta No nada? le afectan. Tiene que ser El como... adulto mayor, no porque- todos los adultos mayores tienen problemas renales. Ah, sí, pues, y aparte ahora están estos tipos, pues la hidrolizada, ¿cómo es? Claro, está la hidrolizada, está la ISO, La bueno, ISO. hay harta proteína ID, hay de lo que tú quieras encontrar. Sí, así que... Pero como te digo, o sea, en general a términos muy globales, la proteína en polvo, y de hecho es el elemento complicado del adulto mayor. O sea, porque el adulto mayor de repente come menos y eso podría ayudar obviamente a que pierda masa muscular y eso a empeorar su calidad de vida. Oye, mira, lamentablemente el chiquillo igual, puta, yo igual he hecho videos, he comentado muchas veces en mi historia de vida de que no es fácil ni de un día para otro el tener un cambio físico. Porque primero hay que cambiar acá y después se cambia acá. Pero la mayoría de las personas me escribe, ¿cómo lo hago para bajar de peso en 5 días? O sea, tú más que nadie, se le podría enviar un mensaje a todas las personas que creen que
cambiar el cuerpo es como ir a cambiar la ropa al mall, ir a comprarse una Claro. ternilla nueva. A ver, ¿sí? yo le diría a todas las gentes que quieren mejorar su alimentación, que partan primero entendiendo que es un proceso largo. Ya, yo entiendo que el hecho de que sea un proceso largo, entiendo que es poco sexy decirlo así. Pero es el verdadero camino, o sea, siempre ha existido un camino. Cualquier persona que ustedes tengan a la redonda, algún amigo, algún familiar, que ustedes vean que en verdad es una persona sana, van a ver que lleva muchísimo tiempo cuidándose, tiene una vida activa, tiene muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que les va a contar que lleva muchísimo tiempo y va a llevar personas que O muchos intentos. Muchos intentos y situaciones que ha estado, por ejemplo, tu mismo caso, o sea, tenés tu caso donde también tuviste una situación súper complicada Sí, po. y volviste a entrenar, volviste a hacer, volviste a darle, ¿cachai? Sí. Entonces, esto también se trata de que a las mareas, todas las mareas que nosotros tengamos, también nosotros nos podamos también poder sobreponer y poder seguir avanzando. O sea, no porque tú comas un alimento que quizás no está en las normas, por ejemplo, un pastelito o algo así, quiere decir que tú quebraste todo. Esa marea, sácala de ahí, sigue adelante. Y eso es la vida sana, o sea, por eso se llama vida sana. Y tiene que ser equilibrado. Tiene que ser todo equilibrado. Y recuerden siempre que lo rígido fácil se corta en nutrición. Y el último mensaje creo que ya lo había enviado antes, pero igual nunca está de más. Los buenos consejos se comparten. No necesariamente, si ustedes no pueden proyectar una meta a largo plazo, creen muchas metas pequeñas, porque cada escalón te hace avanzar y llegar a la meta. Así que, oye, ha sido un placer. La hora pasó volando. Sí. Realmente yo tenía en el tintero 1000 preguntas más para poder seguir demitificando, pero no quiero terminar sin antes finalizar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados en el podcast. Uy, aquí sí que... Si pudieras enviarle un mensaje al Guille del pasado, ¿qué le dirías? Que sea paciente. Que sea paciente. Sí, que sea paciente. Que espere, que sea paciente, que las cosas llegan, que las cosas no llegan rápido y que sea paciente. Eso. Es que lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta y yo creo que ser paciente yo creo que es importante. O sea, hoy en día en la sociedad de cómo estamos hoy en día, en donde somos una sociedad del todo para ayer, creo que ser paciente es un poder. Y la persona que es paciente creo que logra más cosas que la persona que no. Mira, yo también le voy a mandar un mensaje al Guille del pasado. Oye, lo lograste. Así que muchas gracias por estar acá. Para mí es un placer. No, lo mismo digo y... Y gracias a eso, ya, bueno, onda. Tenía que hacer. Oye, si han llegado hasta acá, chicos, si han llegado hasta acá, hasta este punto del podcast, los invito a compartir, a comentar, a dar like y a suscribirse a la página, porque se vienen muchísimos capítulos. Ustedes son parte del podcast, recuerden, así que comenten cualquier tema o algo que quieran hablar, debatir. Estamos con los oídos bien abiertos. Así que nos vemos, muchísimas gracias por vernos, seguirnos y nos despedimos. Listo. Cuídense, muchas gracias por Chao. todo. ¡Vamos, vamos, vamos! Eso.